¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Miren, a las 12 de la noche no va a haber colectivos. Hay un paro total de colectivos. Ya está anunciado por la UTA. Quiero compartir con ustedes el comunicado. Insisto, recuerden esto, si van a usar colectivos mañana a partir de las 12, no hay colectivos, salvo que se anuncie algo posterior, alguna conciliación obligatoria. Ahí tienen ustedes ese aviso de la Unión Tranviaria Automotor, reclamando por actualizaciones salariales que no llegan. Bueno, hay un paro de 24 horas que está afectando a AMBA y también al interior. Son cerca de 20 millones de usuarios de colectivos que no van a tener servicio, insisto, salvo que pase algo y esto de marcha atrás, pero en principio, desde las 12 de la noche no habría colectivos. Si después viene una conciliación, vendrá conciliación obligatoria, pero esto es lo que tienen que saber, es muy importante, va a ser si se cumple un paro muy grande, el paro de colectivos por reclamos salariales. Es un síntoma de los 10.000 síntomas de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Agreguemos sobre este paro. El paro de colectivos es de la UTA, la Unión Tranviaria Automotor. Roberto Fernández, el dirigente que conduce la UTA. Ha habido varios paros de colectivos que tienen que ver con la interna dentro de ese sindicato, pero esta vez no, es un paro convocado por el oficialismo del gremio, por la conducción del gremio, que está pidiendo un aumento retroactivo para llevar los salarios a 262.000 pesos, casi digo millones, estoy acostumbrada a hablar de emisión y de dólares. Bueno, 262.000 pesos mensuales es lo que están pidiendo de aumento los colectiveros y arrancan con una medida de fuerza hoy, pero dicen que esto es un plan de lucha, así que esto va a ser un programa de paros que no van a terminar con una jornada mañana. Bien, Pablo. Lamentablemente la gente que tiene que viajar mañana tiene que estar pensando planes alternativos, cómo viajar, gastar plata en remises. Yo digo que estén atentos a dos cuestiones. Una, que esto es una interna del gremio, están tratando de mostrar los dientes, están definiendo su futuro, con lo cual, una vez más, las internas de los gremios le joden la vida a la gente. Y la otra es que quizás al terminar el programa podamos decir que hay una conciliación obligatoria. La ministra Kelly Olmos ya está analizando el tema, por lo que estamos chequeando informativamente, con lo cual, si hubiera una conciliación obligatoria, se aplazaría el paro. Pero bueno, como decía Cecilia, hasta este momento, hasta esta hora, mañana hay paro de colectivos. Desde el comunicado, sí. Desde las 0 horas. Sí, ahora. A las 12 de la noche. Por eso digo que la definición de trabajo, si es una conciliación, es probable en el horario de programa. Bien, calcúlenlo entonces desde las 12 sexto. El comunicado es duro con las empresas de transporte, con el Ministerio de Nación, también con la Ciudad de Buenos Aires. Les ha pegado para todos lados el comunicado. Bueno, básicamente porque el gremio de los colectiveros tiene un dilema con el subsidio a los colectivos, que es una ronda en la que el gremio le pide aumento a la empresa se da vuelta, le pide aumento de subsidio al Estado, y ahí es donde termina esa negociación en la que, en definitiva, que esto se resuelva depende de que el Estado Nacional muchas veces es el que pone plata. No es una discusión por la rentabilidad del negocio y para ver si la empresa le paga un sueldo más alto a los colectiveros. Es para ver si el Estado baja un subsidio más grande para pagarle más sueldo a los colectiveros. ¿Cuánto hace que hay subsidio a los colectivos? ¿Cuánto hace? ¿Fue siempre así? Probablemente un nivel de subsidio haya habido siempre y en todo el mundo hay subsidio al transporte. Lo que no hay en ningún lado es un subsidio del nivel que tenemos acá, donde el nivel que nosotros pagamos de tarifa no cubre ni siquiera el 50%. En ambas, sobre todo, en el interior que nos están viendo, en los sillones, ustedes están diciendo de su sillón, las sillas, están diciendo, pero y nosotros, hablen de nosotros que pagamos mucho más. Caro, efectivamente es así, lo sabemos. Bueno, pues bien. Volveremos a esto. Esta es una de las manifestaciones de los desajustes de la economía, más allá de la interna que pueda haber dentro del gremio. Insistimos, no hay tramo de actualización paritaria que te salve de esta dinámica inflacionaria que te va a llevar quizás el mes que viene a 9 y pico, casi 10%. Vos pensá, vos hacés la imagen de lo que significa que un billete tuyo lo pones acá y de repente cortás ya un décimo.
Ya estamos, le vas cortando pedazos al billete, ya tiene una dinámica, No, bueno, llegás una a la aceleración. Claro, llegás a la mitad del año y al billete le cortaste la mitad. Exactamente. Te quedaste con medio billete. Y fíjate lo que es la nominalidad, porque el gremio de colectiveros, que es un gremio con sueldos de laburantes, hoy está pidiendo 262.000 pesos, ¿entendés? Es nominalmente, si lo pensabas hace un año, es un montón de plata y todos sabemos que en un par de meses la canasta básica llega a ese nivel. Ayer conocimos el dato de la canasta básica y una familia, para no ser pobre, necesita más de 200.000 pesos, ¿no? Y con los problemas de inseguridad que tienen, ¿no? Con los graves problemas que están teniendo. Bien, volveremos a las cuestiones derivadas de la economía. Doy una vuelta por la política. Se empieza a ordenar en la mirada positiva de esto, por supuesto. Hay quienes no están contentos con la decisión, sobre todo los que no fueron elegidos. Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti. Estuvo justo en las casualidades hace un par de días aquí en el programa. Sabíamos. No lo casualidades sabíamos. no. Digamos Dale. todo, no lo sabíamos. Ahí tienen esa foto, ha sido el elegido Pablo de León entre los candidatos. Pablo de León, candidato a gobernador. Candidato a contar la historia. Bueno, yo sumando lo que vos recién decías, que estuvo Grindetti acá, y estuvo Patricia Bullrich, que nos dijo que en 48 horas lo definía, los dos ya lo tenían, ellos dos sabían. ¿Qué pasó? En esas oficinas, si miran la foto otra vez, señor director, esas son las nuevas oficinas de Patricia Bullrich en la Plaza de Mayo. Fíjate vos, oficina de campaña presidencial con mirada hacia dónde, hacia la Casa Rosada. Dicen que están muy buenas, yo todavía no las conozco, pero porque tiene otras en Belgrano. Se juntaron ahí. Pero antes de esta reunión y antes de esta foto, Patricia Bullrich se juntó con Javier Iguacel, con Joaquín de la Torre, y el último que recibió fue Cristian Ritondo. A cada uno de ellos los quiso contener para que la definición de que fuera Néstor Grindetti no le generara ruidos a ninguno. Acá también Joaquín de la Torre el otro día nos decía, yo no me voy con Milei, me quedo acá si somos uno de nosotros. Bueno, finalmente fue uno de los más cercanos y Grindetti ahora tiene un desafío, por lo menos, va a seguir siendo presidente independiente hasta junio, porque en junio hay asamblea en el club, con lo cual, mirá la paradoja, Grindetti independiente, Ritondo independiente, Patricia Bullrich independiente, hay que ver si los hinchas de Racing van a votar para ese lado en estos días. Pero Hugo armó, y como vos decías también, armó un poco de ruido, porque el ruido fundamental estuvo cerca de Ritondo, porque cuando en año pasado, en septiembre, Patricia lo invita a sumarse, le dice aparentemente que quiere que sea su candidato a gobernador. Ritondo estaba acompañando a Vidal, pero cuando Vidal se baja lo deja desamparado a Ritondo. ¿Tenemos aunque sea un boceto de por qué eligió a Grindetti y cuál fue el criterio de Patricia Bullrich? Yo te voy a decir dos. Uno, lo voy a explicar un poquito más, y uno te voy a decir un nombre y un apellido, que vos seguramente lo vas a adivinar. Mauricio Macri. Bueno. Silencio. ¿Qué misterio? No, pero fuiste rápido. Claro. Yo pensé que ibas a hacer un poco más de... Viste que se usa... Adivine quién fue. Y vos decís, no me hagas leer toda la ¿Vos nota. más ansioso o yo Los más enigmáticos se ansiosa? estiran. El enigma, Pablo es de la Los old enigmáticos, school, claro. entonces te da el título. Claro, ¿no? te Salinas, Amacalo un poquito. Por M&M. Claro, exactamente. Muchos dicen, eligió al preferido de Mauricio Macri. Con dos cuestiones. Fue ministro de Hacienda de Macri, pero antes, siendo jefe de gobierno, siendo jefe de gobierno. Pero antes había trabajado en las empresas, en SOCMA, en las empresas de los Macri. Y claramente Grindetti está muy enojado con Larreta. Está muy enojado con Larreta. Y esto, Grindetti. ¿Qué habrá pasado hoy? Cuestiones que tienen que ver con la afinidad que tiene con Macri, porque Macri está súper enojado. Y más allá de que esté de viaje y haya festejado y se haya sacado una foto con Guardiola por el triunfo del Manchester City, estuvo al minuto en la decisión de Bullrich de que fuera Néstor Grindetti. Bueno, también es cierto que Grindetti ya hace mucho tiempo está en Lanús como intendente, esa es la otra. Le va razonablemente bien en Lanús. Esa es la otra. ¿Qué tenía? Tiene calle gestión. caminada, tiene gestión. Tiene gestión, es el que más gestión tiene muñeca ellos. política, no es confrontativo. Y ganó Lanús, porque sin que nadie se enoje, pero Iguacel, intendente Capitán Sarmiento, de la Torre fue intendente de San Miguel. Ritondo es una persona que condujo... Bueno, fue ministro de Seguridad de Vidal. Fue ministro de Seguridad, antes fue director de la legislatura, ministro en la Ciudad de Buenos Aires con Macri, también muy cercano a Macri. Pero todos esta vez tienen en un más o en un menos, tenían
provincia encima. Seguramente tendrán algún tipo de promesa de Patricia Bullrich si llega a ganar, ¿no? Bueno, esas son las garantías. Patricia Bullrich les dijo, acompáñenme, las garantías para todas estas cosas, porque todo es muy lindo la palabra, pero tienen garantías de tener algo en el armado provincial y hay promesas de llegar a la presidencia de la nación. Vos sabés que en estos momentos se están prometiendo ministerios. Algunos dicen que a un intendente ya le dieron el de transporte, que en esta cuestión se habló del Ministerio de Desarrollo Social. No, a uno que se pasó hace unas semanitas más yendo para el lado de Rosario. Estamos hablando de Patricia. Eso no lo sé. Patricia Bullrich para el cierre. ¿Por el cambio? No, esa no la vi. Para el cierre, cuando alguien se incorpora a algún lugar, vos le tenés que dar algo. Nosotros nos ofrecen un sueldo, venimos y tratamos que nos paguen lo más temprano posible. Acá se están diciendo ministro de tal cosa, presidente de YPF, le dijeron a uno que se lo prometían. Vos fijate hasta dónde llegan las cuestiones. Confiados, ¿no? Bueno, sí, pero esto dicen, pasa siempre. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Eso Pero eso no, No también, llores, Lucía. Hay una secretaría para vos. no tiene que ver también Como no con era un que- De ministerio. información pública. Pero eso no tiene que ver también con ir preparando un plan en el caso de que eventualmente les corresponda. Esa es la mirada buena que me extraña que Sí. sea de alguien tan puntilloso, tan picante digamos, como vos. si Sí, dentro obviamente. si dentro de 8 meses tenés que agarrar YPF. Por supuesto que esa es la Tendrías que ir mirada, suponiendo. esa es la mirada buena, pero la verdad que después, llegado el día, aparecen los compromisos tuyos, de todos los referentes del espacio político, y a todos los que le prometieron algo, a todos no, pero a la Ahora, mitad Pero eso espera, lo dejan a gamba. ¿por qué dijiste YPF? ¿Porque alguien de estos precandidatos Sí. estuvo en energía después de Aranguren? Muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, ya Muy bien. sabes, a Iguacel... Iguacel lo caracterizás de una manera, vos lo hiciste creo bastante Y aparte- bien. De la Torre lo podemos caracterizar de otra manera. Y Cristian Ritondo podría ser el hombre para la lista de diputados nacionales. Encabezar diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires es algo fuerte. Recordemos que el Frente de Todos Claro. la vez pasada fue Massa y terminó siendo presidente de la Cámara de Diputados. Tal vez, el Ritondo- camino de Ritondo sea el mismo. Ahora, Bueno, entonces, Perdón, yo le quiero hacer una pregunta. Presidente, Claro. presidente de la Cámara de Diputados es un lugar codiciado porque Claro, te mucho dicen, poder. estás en la sucesión Mucho poder. presidencial. Eso no te pasa el día Eso que no, llega ahí, es pero- una pero crisis es total. importante. Pero es manejás importante. los temas de... No, pero yo le Claro. pregunto, ¿y eso está definido de que la lista de diputados nacionales sea unificada No, entre los no, dos no, no, espacios no, políticos? Si no hay desdoblamiento, que es una cosa que también hablaba antes con Kicillof, él y Mario, va a tener su lista, Larreta va a tener su candidato a gobernador, que es Santilli, que mide muchísimo más que Grindetti hoy, quizás a Grindetti al estar pegado a Patricia Bullrich empieza a subir conocimiento, pero Santilli tiene mucho más conocimiento y mucho más voto que Grindetti hoy, y tiene que definir un candidato a diputado. Ahí se decía que Pichetto podía ser el candidato a senador de ese lugar. Bueno, Ritondo es muy probable que sea el candidato a diputado del lado de Patricia. ahora, ¿Radicales no ¿este hicieron armado? candidato? Radicales. Sí. Entonces piensen en esto, va a haber, como la misma Patricia Bullrich dijo acá, Ujú. cada uno va a tener, Horacio Rodríguez Larreta va con su propio candidato a gobernador de la provincia y Horacio va con el suyo y Patricia va con... No es que hay uno No. solo que nutre a los dos. De ninguna manera. Uno. Larreta lo tiene Santilli y desde hoy Patricia Bullrich lo tiene a Néstor Grindetti. Radical, preguntaba Osvaldo, Grindetti quiere que su acompañante sea un hombre o una mujer del radicalismo, fundamentalmente del interior de la provincia, donde Patricia Bullrich mide bastante mejor que en el conurbano. Este armado entonces finalmente demuestra el peso que sigue teniendo Mauricio Macri para las decisiones dentro del espacio, por más que le guste más, menos a Horacio Rodríguez Larreta. Dentro del Puede sector ser de Patricia bullrichista. Bullrich. Claro. No del sector de Horacio Rodríguez Bueno, Larreta. pero quizás es un poco esto que mencionabas ayer, salvando las diferencias con Cristina Kirchner, ¿no? Y el recorrido político de cada uno, pero se corren de candidaturas, pero siguen teniendo peso a la hora de decidir en determinados espacios. Bien, demos una vuelta por Guado de Pedro. Bueno. que Lo están habilitando a caminar Sí. la provincia. Cristina está llamando a intendentes importantes. Acompáñenlo. Ujú. Va certificado por mí. Exactamente. Para que un candidato vaya por algunos lugares acompañado de los intendentes pesados del conurbano, tiene que tener una orden. La orden de Cristina es a que intendentes importantes del conurbano lo lleven a Guado de Pedro, como estuvo hoy. En Merlo y en Almirante Brown, dos lugares claves del peronismo, con un grupo de intendentes. En Almirante Brown está Mariano Cascallares, es un distrito muy grande, con mucho voto. Pero ¿quién arma? ¿Quién es el armador de todo esto? Martín Insaurralde, que lo ves en la foto. De izquierda a derecha está Gustavo Menéndez de Merlo, está Martín Insaurralde, una chica que estuvo ahí presente, y Guado de Pedro, que claramente está empezando a moverse. Y lo vas a ver en las próximas horas con el traje
ese traje que tiene puesto es el presidencial. ¿Ah, sí? Bien. Es el Y hay que él desea. Y hay un apoyo que es medio raro, dada la historia conflictiva entre Luis Barrio Nuevo y el kirchnerismo. Ujú. Se ha cansado de atender muy fuerte Barrio Nuevo al kirchnerismo, sin embargo apoya a Guado. Sí, hoy habló Barrio Nuevo y dijo una frase que llama la atención para los que no están en el detalle político. Fíjate lo que dijo. Va a ser el próximo presidente. ¿Quién? ¿Barrio Nuevo? Guado. Es raro, ¿no? Una persona, podemos decir, de la vieja política, una persona bastante nueva, porque es mucho más joven. Esta relación... Además siempre se creyó que estaría más cerca de Massa, digamos, que apoyaría a pero Sergio Massa. estaba Sergio Massa, porque aparte, realmente, cuando más empieza la política en el peronismo, empieza en San Martín de la mano de Graciela Camaño Sí, señor. y de Claro. Luis Barrio Nuevo. Claramente hubo un enojo posterior, como vos decías, con los Kirchner, pero esta relación entre Barrio Nuevo y Guado de Pedro empezó en la época de la pandemia. ¿Viste? Cuando los restaurantes estaban cerrados, los hoteles también. Ahí empezó la relación y Hay parece algo que se vos decís, aceitó. algo con los gastronómicos. Claro, el gremio gastronómico y también ahí está vinculado a los hoteleros. ¿Y qué pudo haber hecho Guado ahí? Bueno, era el ministro del Interior, en un momento que estaba todo cerrado. Ahí comenzó una relación que se aceitó y que siempre estaba por abajo, como la mayoría de las cosas que hace Barrio Nuevo. En este caso, una declaración pública de Guado de Pedro. Sabe todo de Pablo de León. Es una No, Vamos no. a- voy a Larreta. Cosas sobre La Larreta. Reta salió a hablar Cosas cosas sobre la Larreta. Larreta estaba atento a la definición que estamos contando de Y Grindetti, claro. porque obviamente cuando alguien queda enojado de pasa una ambulancia y se lo lleva hacia otro campamento. Acá, por ahora eso no pasó, pero Larreta dijo, le pego a Cristina y me corro de la interna, y hoy habló sobre Cristina Kirchner. Horacio Rodríguez Larreta, el otro postulante presidencial. Ahí está. ¿No va a ser candidata? Porque no la vota nadie. Yo creo que hay que poner en contexto. No es un registro, o no es el registro histórico de Horacio Rodríguez Larreta, que en general esquiva las calificaciones o las observaciones personales, pero está subiendo el fuego un poco acompañando el clima de época. Bueno, es una frase que en boca de cualquier otro es una frase light, en boca de Larreta tiene un poco más de peso. Y también, la verdad que vinculado a los sucesos de los últimos días, Larreta dijo, yo no le voy a pegar a nadie en mi espacio. Entonces, cuando hay interna, cuando empezó, bueno, ¿qué opinás de Ritondo? ¿Qué opinás de Grindetti? Él dijo, fugo para adelante y le pego a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, hoy los dólares financieros, el contado con liqui y el MEP que están usando las empresas, o algunas empresas, lo va a explicar Cecilia, subieron. El blue, quietito blue, y quietito estuvo. Pero los otros dólares subieron uno casi el 7%. Sí, ¿Por qué? Sobre todo el dólar MEP, el dólar bolsa, el que se opera técnicamente con un bono que se llama AL30. ¿Qué es lo que pasó hoy? Había un hot sale de dólar bolsa. Todos los dólares costaban 4,80 y con mucha intervención del Banco Central, el dólar bolsa costaba 4,30, 4,40. ¿Qué es lo que terminó pasando ahí? Bueno, que hoy soltaron esa intervención. Si querés, la versión buena del Ministerio de Economía y del Banco Central es que para cortar cierta El rulo. especulación financiera... Para que no se hagan los rulos. Claro, Para que no porque se hagan los rulos. por los que compraban el dólar bolsa en hot sale y iban y vendían en el blue o en una operación financiera más sofisticada y se hacían de 30 pesitos por billete. Cortemos más o los menos. rulos. Esa es la Esa es la versión. No esa es la intervendremos. versión buena o la versión oficial. La versión también extraoficial, hay que decirles que el Banco Central no tiene ni dólares ni capacidad de fuego para intervenir fuerte o tan fuerte como estaba siendo demandado estas semanas, y en un momento hay que dejar correr un poquito. Está con nosotros Ramiro Castiñeira, que es economista, director de Econométrica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos explicás para qué sirve el MEP? Breve, es decir, ¿qué están hablando del contado con liqui? El MEP, yo a lo sumo tengo en el elefantito enrollado el billete, el dólar de 2, o me Mirando a la compro puerta. algún dólar cuando puedo en el informal. ¿Qué es el contado A con ver. liqui y qué está pasando? Lamentablemente Argentina destruyó el mercado cambiario y por eso tenemos para un solo bien, que es el dólar, distintos tipos de cambio, que podemos llevarlo a situación irónica en el sentido de que Ricardo entra a un precio y Raúl entra a otro precio. Y no obstante son los dos argentinos y la Constitución dice que están los dos habilitados a comerciar. No obstante, acá hay un burócrata de turno que decide a dedo quién puede operar en un mercado y quién puede operar en el otro.
Entonces, esta locura lleva a que haya muchos precios para el mismo bien, dependiendo de cómo te llamas o si tenés el celular o el contacto correcto para operar. Dicho esto, el contado con liqui. Ahora somos una empresa nosotros, no sé a qué podemos vender nosotros, pero ¿para qué usaríamos el contado con liqui o el MEP? A ver, la esencia, el punto, la verdad que son dólares financieros. Está el dólar comercial y el dólar financiero, está desdoblado, ¿no? Los comerciales, o si querés, la balanza comercial entra por el dólar oficial, que está 230, y todas las operaciones restantes. Y lo que importás, claro. Claro, y las operaciones restantes vos podés comprar directamente el financiero, pero no permiten, si operás en un mercado, no podés operar en el otro. ¿Pero para qué sirve comprar dólar MEP o contado con liqui? No, eso es para dolarizarse. Ah, tan bueno, simple. Es tan simple. Era lo obvio, pero vale. Era lo obvio, pero es que hay tantos pesos en la economía dando vuelta. El gobierno está todo el día emitiendo pesos y no hay dólares que le respalden. Entonces, el peso va perdiendo todo el tiempo valor. ¿Qué hicieron para que ahora subiera tan significativamente estos dólares financieros? Principalmente es la emisión monetaria, particularmente hoy, en el mercado oficial, ellos te compran pesos y te dan los dólares. En el mercado financiero, ellos te compran los bonos y te dan los dólares. Pero en las dos operaciones el Banco Central pierde dólares. En uno porque está comprando pesos, en el otro porque está comprando bonos. En un momento dijeron, hermano, ya no tengo más dólares para comprar por ningún lado. ¿No era que hace un mes y pico todo de quitarle al ANSES esos títulos de esos bonos en dólares, que la UBA diga si esto es legal o no es legal, pero y con eso tendremos más pólvora en la escopeta y ya verán como los dólares no suben, vamos a usar eso, es legal? ¿Qué pasó con todo eso? Es todo eso, es tan ridículo como decir que los controles de precios van a funcionar. Nada más que tenemos los controles de precios, lo vemos en la góndola y decís, negro, no sirve nada de todo eso que estás haciendo. Lo único que tenés que hacer es parar la maquinita. Y ahora lo vemos más sofisticado, el Banco Central te dice, no, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es lo mismo, es una abundancia de pesos que entran por dos puertas y desde el otro lado dicen, ya no tengo más dólares para pagar este incendio. Entonces, si vos querés frenar los dólares, los dos, directamente tenés que apagar la maquinita, cosa que no están dispuestos a hacerlo, porque para apagar la maquinita hay que ajustar las cuentas públicas. Y no lo hicieron en 20 años, menos lo van a hacer en año electoral. ¿Cuál es de los dos, el MEP o el contado con liqui, el que llegó a 4.90 hoy? El MEP es, si querés, medio argendólar en el sentido de que operamos entre argentinos. El contado con liqui es para directamente depositarlo en el exterior. Bien. Usualmente el contado con liqui es un poquitito más caro que el MEP. ¿Generan inflación? A ver, lo único que genera inflación es la emisión monetaria. No genera inflación el dólar, no genera el tomate, no genera el verdulero, no genera el supermercado de acá a la vuelta. Lo único que genera inflación es la emisión monetaria. Está bien, pero si vos haces pizzas napolitanas, sí, tu insumo son los tomates. Si aumenta el tomate, vas a aumentar la pizza. Porque, bien, ese contado con liqui o ese dólar MEP, ¿te hacen subir los precios a una empresa o no? En cierta medida sí, pero no porque subió el tomate, sino porque en una economía de mercado los precios otorgan información. En consecuencia, cuando pierde valor la moneda, te está otorgando la información de que hay mucho exceso de pesos. Y eso se va trasladando, la información se traslada a todos los precios de la economía, cada uno a su tiempo. Hay información que es inmediata, como puede ser el dólar libre, es inmediato. Hay información que se traslada según el contrato que tiene atrás. Por ejemplo, vamos al más largo, un contrato de alquiler. Recién lo puedo actualizar al nuevo contexto macroeconómico dentro de 3 años. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que a medida que hay más inflación, los contratos se van achicando y en consecuencia es más rápida la actualización de la información de que el Banco Central se quedó sin reserva y que su moneda no vale nada. Ahora, teniendo en cuenta no es el tomate, es la emisión monetaria. Está. Teniendo en cuenta que en última instancia está claro. Lo que digo es que hay segmentos de la cadena que aceleran. No, y si esta aceleración, que los tenés más cerquita a la vista y acelerás. Es que a algunos les llega la información porque están mirando el dólar, porque su negocio es del mundo del dólar, pero al pizzero está mirando el tomate y la información, y por eso le llega la misma información. Y después está el carpintero que le subió la cola y decís, le llegó la misma información. La información es que hay un exceso de pesos en la economía y todos, acá no se devalúa el trabajo, acá lo que se está devaluando, el trabajo del carpintero, del verdulero, no se está devaluando el trabajo, lo que se devalúa es el medio de cambio que utilizamos, que se llama peso.
Como bien dijo usted, se sabe que no van a dejar de emitir. Sí. Porque no lo han hecho en 20 años, no quieren hacer. Jamás lo hicieron, no lo van a hacer. Con este panorama, ¿cómo vamos a estar en diciembre? Posiblemente ya con 150% de inflación, si no 200. Bueno, ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo? Diría Seigman, ¿cómo podés repetirlo? Argentina ya llegó a los 3 dígitos de inflación. Sí. Y ya no nos sorprendemos de nada. ¿Por qué se van a sorprender si le dio 200? Y porque es el doble de 100, medio que... Es nada más porque si cuando Es que no estábamos en estamos 25 más, te decía que bien. soltábamos 50, me miraban de la misma manera. No, pero pará. Cuando estábamos en 50 y le digo, vamos directo a los 3 dígitos, me miraban de la misma manera. Pero para que te dé ese número, que es muy Sí. fuerte, tiene que ser una escalerita, a ver, digamos, estamos en 8.4. ¿Cuáles son los 2 peldaños, 3 siguientes? Si vos haces, para estar en 150, lo único que tenés que hacer es que sea 8% mensual de acá hasta fin de año. Y casi Hoy está estuve- asegurado el 8%. Yo hoy mensual. estuve con un dirigente político muy importante de la provincia de Buenos Aires que me dijo, si la inflación es 8% de acá a diciembre, yo firmo acá en este momento. Me conformo como firma. que eso es barato. Firma. Y con 8, anualizás el 8 de ahora. Sí. ¿Cuánto te Es hace? decir, hace si el uno 8? anualiza el Ah, 8 está de bien. ahora, lo cual el Banco Central está haciendo todo lo necesario como para que uno pueda decir de acá en adelante. Por ejemplo, él mismo paga intereses el 8% mensual. El propio Banco Central dice... Si fuera el 9, ¿cuánto te da? Y si fuera el 10, ¿cuánto te A da? ver, lo que pasa es que Argentina destruyó la tasa de interés como política monetaria. ¿Por qué? Los bancos centrales en ningún país del mundo emiten pasivos remunerados. ¿Qué es un pasivo remunerado? Las famosas LELIQ. Todo el mundo... ¿Por qué no emiten LELIQs? Porque si emiten LELIQs o pasivos remunerados, si suben la tasa de interés, tienen que pagar más intereses sobre su propia deuda. Entonces, ningún país del mundo emite pasivos remunerados de la misma manera que ningún país del mundo está todo el día financiando al Tesoro. Acá hacemos las dos. Estamos todo el día emitiendo para financiar el Tesoro, estamos todo el día emitiendo para pagar los intereses. Por lo tanto, mientras más subas la tasa de interés, dado que el Banco Central ya está ahogado en su propia deuda, mientras más suba la tasa de interés, más emisión genera. Mientras que en un país normal, sin pasivos remunerados, cuando vos subís la tasa de interés, secás la plaza. Ramiro, ahora, con todo esto que contás, 490, que es lo que acaba de decir Diego, ¿el dólar es barato o es caro? El dólar en Argentina siempre es barato. Bueno, Las frases tuyas hoy, mañana vamos a publicar las frases. Pero si vamos si estamos ya camino en 150% de inflación, directamente, 150 de piso ya estamos trabajando. O, si querés que no exagere, creo que el Banco Central, ¿cuánto está, Cecilia? el último REM es El último REM. 126% para este año, pero los 12 meses son O sea, 164%. Listo, no toméis lo que digo yo, no es 150, es 120, ya estamos lanzados. Desde ya. Pero pará, y un Claro. punto no menor, Argentina no solo destruyó el Banco Central, le están ganando a Milei en la jugada, ya lo destruyeron. O sea, acá Argentina ya se quedó sin activos, Ya lo están delimitaron. reventando el Banco Central, viste que Venezuela terminó dolarizando de facto. Vos le dejás al peronismo un rato más haciendo esto y te dolariza la economía de facto, están destruyendo la moneda. Ya dinamitaron Porque, el Banco ¿cómo es? Central. A ver, hacés este escenario, extremalo. ¿Qué pasa? A ver, una moneda tiene que cumplir tres condiciones para ser moneda. Uno es que sea reserva de valor, que nosotros podemos ahorrar en dólares. Obviamente bueno. la Argentina No. no. El otro que sea unidad de cuentas, que yo todo el tiempo te puedo decir, esto te lo vendo, pero si te vendo un auto o una casa, sin duda ya vamos a hablar en dólares. Sí, Pero el otro día- la mayoría de los acuerdos eso sí vale. Pero usualmente ya entre amigos empezamos a hablar en dólares. Che, pero ¿cuánto vale tu bicicleta? ¿Cuánto vale tal No. cosa? Ya empezamos No, a hablar hoy en hay dólares. restaurantes en Buenos Aires que tienen la carta Claro. en dólares, y hay ¿Sí? casas de ropa, hay restaurantes Sí, que sí. tienen parte de la carta en dólares, y hay casas Cecilia de se ve que ropa. sale mucho, porque yo nunca fui. Y vos, Tiene- sí, que el lápiz tiene... Tenés que cambiar de lugar al que vas a comer. Sí, yo Y te voy a después, decir. el No, que último... se quede porque es en pesos, No, evidentemente. que salga. La Salga última a pasear un característica de una moneda es que se utilice como unidad de cuenta. Discúlpame, como medio de cambio. Es decir, que vos lo que vendas, que me aceptes pesos. Cuando lleguemos a la situación de que nadie te va a aceptar pesos, que tranquilamente, a ver, cuando vendemos una casa nadie te va a aceptar pesos. No. Llevalo a toda la economía. Cuando llegas a una situación de que nadie te acepta pesos, directamente te hace una hiper, hiciste volar al Banco Central y directamente se dolariza de facto la economía, Bien. porque todos el sector privado van a decir, yo quiero seguir trabajando, necesito una unidad de cuenta, un medio de cambio y una unidad de ahorro. Ahora, con este nivel Bueno, de los endeudamiento, alquileres.
Pero con este nivel de endeudamiento que usted dice que vamos a tener en diciembre, con lo que pasa con las LELIQ, ¿el próximo gobierno puede parar de emitir? Tiene que parar de emitir, ¿no? Que, Sí. o sea, a ver... ¿Y con qué paga esa deuda? Bueno, a ver, justamente, Argentina se metió en este lío en democracia. Y en democracia va a tener que salir. Sí. Esto no se sale rápido. Tardamos 20 años para llegar a esta situación por el Estado presente y toda la historia de Nacampop, destruimos absolutamente todo el Estado y principalmente el Banco Central. Para recuperar todo eso lleva tiempo. Sí. O si rompo esta copa, la construyo. Bueno, entonces, evidentemente, igual hay que trabajar en shock porque Argentina ya no tiene más nada. El puente que tuvo Macri tuvo la discusión de gradualismo shock, era nada más porque Macri tenía la tarjeta de crédito y consiguió en el exterior 70.000 millones de dólares. El próximo gobierno ya no tiene ni siquiera la tarjeta de crédito. Entonces, no hay reservas en el Banco Central, no hay crédito externo posible, ya no te prestan los organismos internacionales, ningún argentino le presta al Estado, por eso los bonos de los estados argentinos hoy valen 30 centavos. Bien. En vez de valer $1, valen 30 centavos de dólar. Y ahí viene la política, si efectivamente bajan la emisión, hay gente que deja de recibir los pesos que recibe, porque todo el mundo dice, hay que bajar la emisión, pero no la mía, no la que me toca a mí. Ahí viene la política, administrar quién se queda sin un pedazo de emisión. Bueno, ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Es más, te digo, los mismos que levantaron la mano en el Congreso para estar todo el tiempo aprobando presupuestos con déficit fiscal, son los mismos que te tienen que decir ahora cómo la llevan a equilibrio. Tan simple como eso, yo soy técnico nada más. Es decir, acá con populismo te duplicaron el tamaño del Estado. Todos decían, sí, Estado presente, levanto la mano, Estado presente, Estado presente. El Estado presente nos inundó de pesos y nos llevó a 3 dígitos de inflación. Bueno, hermano, acomoden las cuentas públicas porque la inflación es como la niebla. Mientras más, si hay niebla en el camino, todos los autos se van a ir parando al costado y nadie va a poder trabajar. De hecho, finalmente, nadie puede... mira, el contrato no me animo ya a hacértelo un año, no me animo a proyectar a 6 meses. Y ahora estamos directamente preguntando a ver si llega en agosto. Pero te van a correr con esto. Bueno, ¿usted prefiere la recesión a la inflación? No, justamente yo prefiero que apagáis la maquinita. Y le digo, el mismo que me subió... porque acá, claro, todos los que subieron la mano para aumentar el gasto público, ahora muchos se van a ir. Entonces, bueno, sí. Ah, claro, entonces le queda el trabajo sucio al próximo. Sí, señor. Y bueno, Ramiro ha descubierto pero la algo. pelea- Y bueno, Sí, bienvenido a la Ramiro. Argentina. Bien. Claro. Te desafío, contame algo lindo de la vida por último. Antes de contame algo lindo, cualquier cosa. Te cuento algo lindo, Dale. porque realmente... Sí. A ver, los países socialistas... Algo lindo, no des vuelta, dale. No, A ver, de hecho es economía. Tampoco tan fácil. No, porque justamente los países socialistas que destruyeron el sistema de precios como Argentina, en un momento, ya directamente porque no podían obrar, no podían hacer negocios entre pares, entre argentinos, para poder parar la olla, en un momento dijeron, hermanos, sacame de acá. Y ellos mismos agarraron el martillo y tiraron el muro y dijeron, vamos del lado capitalista y que empiece a fluir nuevamente las condiciones del libre mercado, porque las condiciones del libre mercado es la libertad de la gente. Bien. Acá Argentina regaló la libertad económica a un conjunto de burócratas. Ramiro, gracias. Por favor. Pablo de León, se dictó la conciliación obligatoria, se levanta el paro de colectivos. Bueno, Pablo. falta la instrumentación técnica, pero recién la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, le dijo a la agencia Telam que en las próximas horas va a dictar la conciliación obligatorias ante el paro de los gremios de colectivos de corte y media distancia que determinó para mañana la UTA, así que falta que se instrumente, pero la ministra Kelly Olmos acaba de decir que en las próximas horas va a dictar la conciliación obligatoria para el paro que la UTA anunciaba desde las 0 horas. Te agrego, Diego, que la lista azul de la UTA, la lista contraria a Roberto Fernández, publicó un comunicado hace minutos también diciendo que su gremio, su parte del gremio, levanta el paro. Bien, acompáñenme. Entonces, es importante, mientras camino, les recuerdo, se levantó el paro. Es importante, si vas a usar colectivos mañana, hay colectivos. En principio, se levantó el paro. No termina de resolverse un tema que fue traumático en la historia reciente de los últimos años, que es cómo se administraron las vacunas en la pandemia. Es el circuito de la vacunación VIP.
¿Qué pasó, Lucía Salinas? Bueno, Diego, finalmente lo que los dos fiscales que investigan lo que todos conocimos como el vacunatorio VIP dijeron que el vacunatorio VIP fue un hecho de corrupción. ¿Te acordás que estuvo la discusión sobre si era algo solo ético o moral esto de armar un circuito irregular para personas que no debían vacunarse en ese momento se vacunen? Bueno, los fiscales hoy ratificaron algo que otros jueces habían dicho. Fue un hecho de corrupción. Mirá lo que señalaron hoy cuando pidieron que Ginés González García y otros 4 funcionarios sean citados a declaración indagatoria. Están acusados por 2 delitos: abuso de autoridad y peculado, que es cuando vos usás bienes del Estado, les rompés su naturaleza o su función y los utilizás para tu beneficio. Esto señalaron los fiscales que pidieron la indagatoria de Ginés. La corrupción se cometió al concentrar recursos públicos y desviarlos para intereses privados. Exactamente, esto es un poco el espíritu de este pedido de indagatoria. No es una discusión ética o moral, fue un hecho de corrupción. Armaron un circuito ilegal para vacunar a personas que no debían vacunarse en ese momento. ¿Qué es lo que se investiga en esta causa y por qué hechos va a tener que responder Ginés González García, que era ministro de Salud en ese momento? Acá tenés un detalle de los hechos que van a tener que, sobre los cuales van a tener que dar explicaciones. Se investiga el desvío de 50 vacunas aplicadas en el ministerio, en domicilios particulares y en el Hospital Posadas. Acá hay una conexión, Diego. Lo primero es que estas 50 vacunas no se tenían que colocar a las personas que se colocaron. Una de ellas, como recordarás, fue Horacio Berbisky. Y esto sitúa físicamente pero por al ministerio. Edad le tocaba a Berbisky. No el tema es que no lo es hizo solo por la edad, es que en ese momento la normativa del Ministerio de Salud de la Nación decía que las vacunas que recién estaban llegando al país se las tenían que aplicar personal de salud y el personal estratégico. Esto no es menor, porque iban al Ministerio de Salud en horarios donde no había funcionamiento, que no era horario laboral, y a escondidas prácticamente, cuentan los fiscales, se vacunaban en la oficina de Ginés González García. Algunas vacunas fueron como una suerte de delivery a domicilio, como la de Eduardo Duhalde, así está detallado. Déjame entonces repasar esto. Por ahí tenían la edad, pero no, en el circuito había gente que tenía prioridad todavía, sistema de salud. Porque era aquel tiempo en donde todavía la gente que estaba en contacto con los potenciales enfermos o los enfermos no estaba vacunada. Ventana de tiempo, claro. Finales de diciembre del 2020, 15 de febrero del 2021. Es decir, las primeras vacunas que estaban llegando al país y que el gobierno entendió que como política sanitaria la tenían que tener aplicadas quienes atendían a las personas que sufrían el COVID. Y acá el otro dato, el Hospital Posadas. ¿A qué responde? Lo que dice la justicia es: utilizaron recursos del Hospital Posadas, que no solo son las vacunas y los insumos, sino también personal para que sean parte de este circuito irregular. Mirá lo que dijeron los fiscales. El vacunatorio precario se montó en la enfermería del ministerio usando recursos del Hospital Posadas. Recursos es enfermeros que tuvieron que ir en horarios que no correspondía a aplicar estas vacunas al Ministerio de Salud en una suerte de enfermería que había, que se acondicionó para que funcionara de manera irregular, también en el despacho del ex ministro de Salud, y también los recursos, es decir, no solo las vacunas, sino otros insumos sanitarios. Sobre todo esto va a tener que dar explicaciones ante la justicia Ginés González García y otras personas que también estaban bajo sus órdenes y fueron parte de este circuito irregular. Gracias, Lucía. Acompáñenme. Vamos a hablar de un tema que tiene bastante que ver con el tema de la pandemia. Miren, lo bueno de lo malo. Lo bueno fue que en la pandemia se empezó a visibilizar el daño de los chicos sin escuela. La no presencialidad hizo estragos. Aparecieron padres organizados. Eso que durante años y años funcionó como caja negra, el aula, yo mando mis pibes,
vengo y veo si saben o si no saben en el mejor de los casos, pero no me meto demasiado en qué pasa ahí. Gran parte de la sociedad civil se empezó a preocupar, empezó a preguntarse, ¿están aprendiendo? ¿Los están acompañando en el proceso? ¿Están capacitados los docentes? Bueno, se empezó a hablar de educación y ya no solamente cuando venía un gran paro, los paros históricos en educación. Pruebas a aprender. Hace un tiempo no hablábamos de eso. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los resultados de las pruebas a aprender y de otro tema que instaló Milei, que es, ¿y qué tal si les doy un voucher a la familia con plata y ellos eligen a qué colegio mandar a sus hijos? Esto propuso Milei. ¿Es viable en Argentina? Está con nosotros Daniel Santa Cruz, periodista hace muchos años, sigue temas de educación, y está Gustavo Zorzoli, que fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y ahora forma parte de... La Coalición por la Educación y de Argentinos por la Educación. Bien, 4 de cada 10 chicos del secundario... Pero antes quisiera responder una pregunta que quedó en el aire. Dale. No de economía, pero de matemática como primera clase magistral en la televisión. Sí, Preguntaste, con el 8%, una inflación anualizada del 52. sí. Con el 9, 182. Con el 10, 214. Para todos. Al porcentaje, 8, 9, 10... ¿sí? Lo dividen por 100, le suman 1, lo elevan a la 12 y restan 1. Ya tienen Toma una mate, fórmula. ahí está, ¿qué Ya hora tienen- es? Interés compuesto. Exactamente. 20:42, claro. pero toma mate, ahí tenés. Primera pelota de compuesto. Zorzoli. Bien. Como aquella publicidad que decía, no se puede dejar de ser profesor, esa profesora de francés. Sí. Vos atormentás a todo en un Sí, asado en- también. En realidad es el tercio de Fernet, si vos lo multiplicás. Y sobre todo cuando la gente te dice, dame un octavo de chorizo. ¿Viste que todos Nadie... están a dieta y después te piden el otro octavo? Entonces le dije, bueno, que entonces es un cuarto, sumamos fracciones. Y después terminan comiéndose el chorizo entero. Era famoso el profesor Sol, incluso cuando fue funcionario, no quería dejar de dar clases. O sea, dijo, yo acepto ser director de educación media, pero yo quiero seguir dando clases de matemáticas. Muy bien. 4 de cada 10 chicos no tienen conocimientos básicos necesarios de matemática. Entre otras cosas. Bien, ¿cuál es la consecuencia de... No es muy bueno en matemática, pero va a vivir igual y le va a ir bien igual? Sí, eso. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de no ser muy... A ver, el problema ahí estructural es que tenés muchísimos chicos, porque cuando vos decís 4 de cada 10 es alto? muchísimo. Son miles de pibes que les pasa en matemática y muy probablemente les pasa en lengua. Bueno, ahí es es menos, es 1 de cada 4, pero es una combinación bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque están pasando a la escuela secundaria y en la escuela secundaria los profesores presuponen algo. ¿Cuál? Y que el pibe que llega a la escuela secundaria, vos le das un texto de biología, de historia, y va a poder leer, y por ahí tiene algunas dificultades, pero no que no entiende lo que lee. Hace unos días atrás, una médica oftalmóloga me dijo, ¿sabes que yo no puedo usar la pizarra habitual con las letras, con los chicos de primero, segundo, tercero, incluso de cuarto grado? ¿Por qué? Porque no reconocen las letras. No la alfabetización inicial, no reconocen las letras. Esto es una médica en Berazategui. Tenemos un tablero con imágenes, un elefantito, Un ¿sí? autito, un autito, y entonces con eso le tomo el ¿Chicos grado de qué grado? ¿De qué edades? ¿De qué grado? primero, segundo, tercero e incluso cuarto grado. ¿No se conocen las letras? No conocen las letras, no que están alfabetizados. No Es- que no comprenden el No es que no sentido leen de un una párrafo no que no que leen. La A no saben que es Sí, A, por ahí las la vocales J. sí, Algo con lo que se pero no familiar- conocen la Y, la H, por Algo ejemplo. con lo que se familiarizan a los 5 años. ¿Y qué hicieron esos 4 años anteriores? Estuvieron en el sistema porque, a ver, Argentina, creo que no sé cuál es el nivel, la tasa de De escolarización. debe Nivel estar en el primario del 99%. o más, sí, debe estar muy cerca Prácticamente del 100. El problema hoy en Argentina no es La solamente... inclusión, no es la inclusión. No es- bueno, a ver, sí es un problema colateral, si querés podemos hablarlo, es la cantidad de días efectivos que los chicos tienen en clase, ¿no? O sea, están anotados en una escuela, si van a la escuela, cada vez menos. La tendencia en Argentina es cada vez faltan más los chicos, o sea que se agrava el problema, ¿no? Post Hay- pandemia, Mira, peor. yo te pido esto, Exactamente. Gustavo, y le pido a Daniel. Tiene múltiples problemas la Muchos. educación.
listen los que son los que podemos mencionar en un programa de tele con sus límites en un lapso de tiempo dado. Elegí los que a vos te parece que son los dos principales. ¿Acaso responden a los resultados de la prueba Aprender? Sí, ese es de alguna manera tenés el fenómeno que te aparece y te dice, che, ¿qué La pasa? punta del iceberg. Claro, por ejemplo, los resultados de esta prueba muestran que estamos ahora, después de 1 año y medio o 2, depende, de clases sistemáticas, como en el 2018, más o menos. Porque Ahora, el discurso oficial del Ministerio de Educación de Nación es, bien que se mejoró, se recuperó con la presencialidad, más 1 hora de clase que se agregó, etcétera. Pero no se Ya agregó 1 se hora de está- clase en todas las escuelas No, del y país. además, No, eso es un anuncio que no se llevó adelante. O sea, se anunció que todos los chicos iban a tener 1 hora más de clase, lo cual fue bienvenido. muy. Pero después no se llevó a cabo en gran parte de las escuelas Claro. del país. Hay provincias del interior, del sur especialmente, que no tienen tiene- muy pocos días de clase. Hay 6 provincias nada más en lo que va del año que han tenido los días de clase que correspondería hasta ahora en el calendario escolar. El resto de las 6. provincias perdieron. Y el problema, Diego, si querés, me sumo a tu desafío de cuáles son los problemas graves que tiene la educación, un montón, pero hay uno que es clave, la anomia. Vos tenés un montón de leyes educativas con objetivos nobles en Argentina, que va desde la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley 25864 que garantiza 180 días de clase. Todas tienen objetivos nobles, ninguna se cumple. Ninguna se cumple. No. Si te digo que con la Ley de Financiamiento Educativo, y esto es un trabajo que hizo Mariano Narodowski con Argentinos por la Educación, si vos la tomás desde el 2006 al año pasado y decís, bueno, con esta ley, si se hubiese cumplido esta ley y el financiamiento educativo, la inversión educativa hubiese estado a la par o cumpliendo lo que la ley decía, a la educación le faltan 26.000 millones de dólares. Más de la mitad de lo que le debe Argentina. De al dólares. fondo. De dólares. Sí, de dólares, De sí. dólares. O sea, nunca se cumplió la ley de financiamiento educativo. Esa ley decía que 3 de cada 10 escuelas iban a ser de jornada completa en el 2010. Estamos en el 2023, ya lo dijimos la vez pasada esto. Claro. Y el 11% es. O sea, prácticamente no se cumplen las leyes. Y esto que decía el profe, por ejemplo, la secundaria es obligatoria en el país. Sabemos que es obligatoria, sí. La Hace mitad de los 15 chicos años. no terminan la escuela secundaria. Este es un dato demoledor. Es obligatoria la secundaria, Claro. pero la mitad no termina. llega. no Y la los chicos que terminan. terminan la secundaria, la mitad de los que la terminan no tienen comprensión lectora. El profe recién señalaba algo, Sorsoli, respecto a las pruebas de aprendizaje. Perdóname, estamos dando muchos datos y algunos no pueden pasar ligerito. Sí. O sea, la mitad de los que sí terminan, Los que sí terminan no tienen comprensión no tienen lectora. comprensión lectora. No sé ¿Del si- secundario? Del secundario. Antes de la pandemia, y este es un dato, lo pueden chequear, el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires dio cursos de lectoescritura para los Sí. alumnos del CBC porque los chicos no tenían comprensión lectora, entonces no podían estar a la altura de los contenidos que tenían que cursar O sea, un en pibe materias de entrando a la ciclo básico común. universidad, Chicos que estaban en la universidad. pero a la vez tenía comprensión Claro, lectora. algo que el nivel universitario da por hecho que lo mínimo que tiene que tener un chico que terminó su educación básica es comprensión lectora. Pero No lo eso tenían. te colisiona con otra cosa. Esos chicos transitaron el calendario escolar posiblemente claro. en su totalidad. 12 años de escolaridad. 12 años de escolaridad, estuvieron dentro de la escuela y terminaron. Y así todo no fue suficiente. Pero ¿querés- porque algo falla, evidentemente, en los contenidos o en la forma en la que también se brindan los mismos. A ver, subimos un escalón más, porque pasamos de la primaria, pasamos por la secundaria. Año 2018, se hizo un operativo de evaluación nacional, se llamó Enseñar, porque se tomó Sí, sí. ¿a quiénes? A los estudiantes avanzados de los profesorados. Sí. Resultado, en lectura comprensiva y en escritura. 40% de esos estudiantes a punto de recibirse, que hoy, después de 5 años, ya están en el sistema educativo, no estaban en condiciones, estaban en el nivel más elemental. Los futuros docentes. O sea, Sí. esos habían atravesado toda la primaria, toda la secundaria y varios años en el Instituto de Formación Docente, porque, bueno, lo sabes bien, en Argentina, para recibirse de profesor de primaria, de secundaria, se tarda entre 6 y 7 años y medio. Eso te iba a preguntar. Además, ¿cuánto tarda un Muchísimo. docente en recibirse? Esa cantidad de ¿Por años. qué es eso? Porque a mitad de, muchas veces, o por lo menos me han dicho a mí, muchas veces a mitad de Efectivamente. camino, como no hay docentes, Los agarran y van a- los claro. sacan crudos. Entonces- 7 años Sacan para ser crudos. profesor es como ser básicamente ingeniero. porque está laburando. Es que casi. No termi-
ese es otro problema, porque vos cuando sopesás una carrera contra otra, digo, bueno, la de ingeniero particularmente debe tener más extensión, pero cuando sopesás inversión en tiempo, de estudios y todo lo que implica claro, eso, obvio. después también pensás, bueno, ¿qué va a pasar después? Claro. El Bien. después tiene... ¿Por qué vas a hacer una carrera de 4 permitime, años quiero- para tener un sueldo de tenemos 160 3 minutos más. Voucher. Milei dice, Trump había prometido, no sé si lo llevó a cabo o no. Milei dice, vamos a dar vouchers. Esta es una propuesta. Subsidiar la demanda. Chile. ¿Cómo se hace? Primero y ¿Qué principal, es? es una propuesta totalmente inviable. En Pero la espera, Argentina de ¿qué hoy. es? Primero qué y después En la, si en es la o no. Argentina, como en el 99% del mundo, el Estado financia la oferta educativa. O sea, construye escuela, contrata docentes, tiene una currícula Y ofrece. y ofrece un sistema educativo, una oferta educativa. El sistema de voucher o la de las escuelas charter es financiar la demanda educativa, se invierte la lógica. Es decir, las escuelas se convierten en unidades autónomas que reciben un presupuesto de acuerdo a la cantidad de alumnos que matriculan. Se le pone una cápita, un valor a la educación anual de cada alumno y se multiplica por la cantidad de alumnos que esa escuela logra matricular. Lo que tiene es una lógica de competencia de mercado entre las mismas escuelas. La escuela tendería a mejorar para recibir más Bueno, alumnos claro. y retenerlos. y retenerlos. Esto funciona básicamente en países con una alta inversión educativa, Suecia, Bélgica. En Estados Unidos solo el 7% de las escuelas tienen este sistema de financiamiento por demanda. 7%. 7% no es mucho. Donald Trump dijo, lo que dijo Donald Trump el día que presentó su plataforma educativa es muy parecido a lo que dijo Javier Milei estos días cuando presentó la de él. Donald Trump dijo, le voy a dar un cheque a cada familia para que elija la escuela que quiere mandar a sus hijos. Sea escuela pública, privada, sea escuela religiosa, laica, no me importa. Así sea educación hogareña, que ese cheque lo usen como quieran. Algo parecido dice Javier Milei. No lo pudo hacer Donald Trump por las mismas razones que no lo va a poder hacer en la Argentina Javier Milei, en la Argentina de hoy. El sistema argentino es un sistema descentralizado, es decir, no hay un solo sistema educativo. Vos tenés, La nación cada no sistema decide. educativo está en manos de las provincias. hay 24. Necesitas una ley que primero le saque la educación a las provincias, lo tome nación, no creo que quiera hacer eso Necesitas Milei. una ley. Ese Claro. es el dato clave en cualquier Necesitas escenario una de ley, Javier Milei. pero después Claro. está la voluntad de las provincias de hacerlo. Pero Porque- está bien, pero voy al final del Bien, cuento. sí. ¿Funciona o no funciona? Porque Milei podría escuchar esto y decir, ven, todo el sistema de engranajes oxidados hacen que algo que Bravo. podría funcionar. No. ¿Sirve o no sirve? Hay al un final? ejemplo donde ha funcionado en cuanto a cantidad de horas y calidad en la región, que es el único ejemplo en la región, que es el de Chile. Claro. Que no es un sistema charter o de voucher, pero sí es un sistema de financiamiento por demanda, porque se llama un sistema de subvención. En Chile, en la época de Pinochet, decidieron que las escuelas públicas y privadas sean subvencionadas de acuerdo a la matrícula que tenían. Eso funcionó hasta ahí. ¿Por qué? Porque empezó a haber un problema. Las escuelas elegían su propia comunidad educativa. Si a mí me das tanta plata por tanta cantidad de alumnos, elijo los mejores alumnos. No elijo alumnos pobres, no elijo alumnos repetidores. Me armo mi comunidad educativa a mi manera. Es decir, dado que soy elegido yo Claro. como establecimiento educativo, Selecciono. Selecciono y armo sí, y entonces, me armo y soy cada vez más de elite. y más de elite. Claro. Lo que hizo la concertación chilena, lo hizo Ricardo Lago, fue crear la subvención preferencial o el alumno prioritario. Es decir, si vos tomabas en tu escuela, matriculabas chicos que venían de sectores sociales rezagados o con problemas o eran repetidores, esa subvención era mayor. Se podía subir entre un 20, 40 o 60% para incentivar a la escuela a tomar ese tipo de alumnos. Bien. Pero no es un sistema de voucher y de cheques, sino es un sistema de financiamiento por demanda. Lo que propone Milei en cuanto al voucher, al cheque, es, Obvio. yo te lo digo, Diego, es inviable. Hoy lo hablaba con Mariano Narodowski en la radio, me dijo, es una estupidez que no vale la pena discutir. Bien, cierre usted. A ver, en principio acuerdo totalmente con lo que está planteando Daniel, es inviable en un país federal, eso es lo que no pasa en Chile. En Chile no tiene un único ministerio y Claro, maneja unitario. la totalidad de las escuelas. Acá eso no se puede llevar adelante como tantas otras propuestas de Milei. A ver, vos me decías cuál es la lista de los problemas. Uno es que haya clases. Claramente. Claro. Necesitamos que haya clases. Hay provincias donde hoy la mitad de los días previstos hasta ahora, después de 2 meses y medio de clase, hubo la mitad de días de Chubut, clase. Santa Cruz. Por ejemplo. Bueno, no, Santa Cruz, La Rioja, bueno. Mucho. Igual, de acá a fin de año vamos a hablar de la cantidad de días que se pierden. Y se pierden por cosas escandalosas. Por ejemplo, en Neuquén este año va a haber 9
jornadas institucionales con suspensión de clase. 9, una por mes. O sea, el 5% del calendario académico. Digo, esto es una barbaridad. Ahora, por otro lado, los chicos, aún yendo a la escuela, no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Hasta hace 30 años, la escuela primaria garantizaba la alfabetización. Hoy no lo está logrando, hace bastante que no lo logra, y hay que pensar en una ley que trabaje sobre esto y que todas las provincias, las 24 jurisdicciones, no es fácil, piense en un programa a mediano plazo de alfabetización de todos los chicos, desde primer grado hasta la salida de la secundaria. Bien, la seguimos otro día. Da para hacer. La seguimos en Buenos Aires. Gustavo, gracias. Daniel, gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, vamos a sumar a Rolo Barbano, como siempre, a las 9 de la noche. Hola, Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo te va? A pesar de todo lo que se dijo, de las palabras cruzadas y declaraciones entre Aníbal Fernández y Rosario y Santa Fe y el tema del narco y todas las imágenes estremecedoras que vimos de gente inocente muriendo por balaceras, de ametralladoras precarias, a pesar de todo ese desastre, no ceden los crímenes. ¿Siguen los muertos en Rosario, las amenazas, las balaceras? Lejos de ceder, Diego, están en aumento. Para que te des una idea, en 3 horas hubo 3 asesinatos. Llevaron la cifra de homicidios en Rosario en lo que va del año a 121. En estos 3 asesinatos que les estoy contando hay uno que impactó más que los otros porque fue el de un joven que se llamaba Nelson Vera, que tenía 20 años, estaba trotando, había salido a hacer running como tantas personas, desde un auto le dispararon y lo asesinaron. Diego, la familia no entiende qué pasó, cree que se lo confundieron con otro, esto en un contexto de una violencia que va en aumento y va contra todos. Hay un foco principal de la violencia en este momento en la ciudad que está en la zona norte, en el barrio Cerámica. Allí, desde hace días, hay una banda narco que está amenazando a todos los vecinos diciendo: alguien nos robó 20 kilos de cocaína. Hasta que no aparezcan esos 20 kilos, va a morir gente. Y están cumpliendo. En ese barrio ya hubo 5 asesinatos. 3 de ellos, las víctimas eran chicos. Mataron primero a un adolescente de 15 años, a Jeremías, y después mataron a una parejita de novios, un chico de 13 años y una chica de 14. Aparecieron baleados uno junto al otro. Pero al azar, eligen al azar cualquiera y cualquiera sirve para mostrar que van a cumplir la amenaza. Los vecinos lo que dicen es que están infundiendo terror por el terror mismo para presionar a una banda narco rival. Esto es lo que se dice en el barrio, y que los chicos asesinados nada tenían que ver con la droga. Tanta violencia hay y tanto desorden alrededor de lo que están provocando los narcos que un nuevo blanco de sus amenazas, de su violencia, han sido los clubes barriales, los clubes deportivos. Te doy 2 ejemplos. Uno es el Club Torito, en el barrio Cerámica. El Club Torito, para que tomemos dimensión, es donde Angelito Di María, el Fideo, empezó a jugar a la pelota. Hoy campeón del mundo, Angelito jugaba ahí. El Club Torito tuvo que suspender las actividades después de un tiroteo entre narcos y policías que les pasó a metros de la sede. Dijeron: cortamos con las actividades porque van a terminar matando a un chico. En el momento en que pasó este tiroteo, había chicos de escuelas de la zona haciendo actividades en ese club. Pero además funciona como escuela de fútbol. Claro, también tiene escuelita de fútbol. Claro. Pero ¿para qué tirotean un club de barrio? Mira, las amenazas que hay alrededor de esto, porque también pasó en otro club que se llama Esparta, dicen: dejen de hacer jugar a los chicos, dejen de tener actividades, paren todo porque va a morir gente. Esto es narcoterrorismo puro y duro, lo que se está viendo. Instalar terror. En Rosario. Instalar Pero que nadie haga no haya una vida, que la gente no tenga vida, o ir bloqueando fragmentos de la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza? Mandamos nosotros. Demostrar la calle poder. es nuestra. La calle es nuestra. Lo que no aparece nunca en todo esto es la policía, Diego. Claro. El territorio está tomado por los narcos. La ¿Quién policía, manda? Claro. cuando aparece,
es porque tiene algún negocio o porque es tal la conmoción que provocó algún episodio en particular que no le queda otra. Recordad que hay comisarías que tienen vallas en el frente, las escuelas han cerrado, ha habido cierres de escuelas por la inseguridad. El barrio Cerámica, esta semana cerraron 3 escuelas diferentes porque sentían que no estaban dadas las condiciones y siempre se remite el mismo factor. El Estado no aparece, no aparecen los gendarmes, no aparece la policía santafesina y quedan los vecinos mano a mano con los narcos. Y contrariamente a lo que podría pensarse, ha comenzado la campaña electoral en Santa Fe, como en todos lados, y este tema no está siendo hablado por los candidatos, en general. Hasta ahora lo único que hubo fue... No puede ser. El gobernador Perotti, que había asumido con el eslogan paz y orden, no está hablando del asunto. Y lo único que hizo Perotti fue lanzar una convocatoria a los que integran los equipos de seguridad de los candidatos que se van a presentar en las elecciones a gobernador para que se sienten en una mesa a hablar con la actual administración sobre seguridad. O sea, lo citan cuando ya está jugada la partida, por supuesto, como una forma de involucrarlos en lo que está pasando, pero no es una búsqueda real de soluciones. Permítanme, vamos a hablar con Enrique Esteves, es diputado nacional del socialismo en Santa Fe, que es uno de los que estaba en el club Esparta, este club que Rolo mencionaba, fue víctima de las amenazas narco de nadie haga actividad en ese club, váyanse a la casa, adentro de las casas. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo fueron las cosas? Estábamos en una reunión que organizaron justamente un conjunto de vecinos con instituciones de la zona, desde escuelas, vecinales, centros de jubilados, clubes de barrio, por supuesto. En Rosario tenemos una red de clubes de barrio de más de 300 clubes, donde en el barrio más pobre de la ciudad vas a ver un grupo de padres y de madres trabajando incansablemente para que los chicos tengan ese espacio que es el único que pueden tener para poder aprender, compartir y jugar en libertad, ¿no? Estábamos en esa reunión, entró justamente una mujer que es directiva de ese club y nos manifestó que las madres que estaban en la puerta del club esperando a sus hijos fueron amenazadas por una traffic blanca que pasó por la puerta y amenazó con tirotear el club. Bueno, lógicamente en ese mismo momento llamamos al 911, la policía tardó, vino con 2 móviles, pero tardó media hora en llegar. Esto lamentablemente no es una excepción, es algo que ocurre frecuentemente en amenazas, particularmente donde están los chicos, ¿no? Las escuelas y los clubes de barrio, que es algo que están totalmente a la deriva, indefensos, porque como ustedes bien decían, Rosario es una ciudad que está abandonada, ha sido entregada a su suerte. Hoy estuve a la mañana en el barrio de Los Pumitas, no sé si ustedes recuerdan, porque fue también noticia nacional, Máximo, un nene de 11 años, que fue también muerto por balas de un grupo de narcotraficantes de esa zona, también en la zona noroeste de la ciudad. Y la realidad es que hoy, si bien está la gendarmería, nadie ha vuelto a tener contacto con esas familias. Y la realidad es que también quienes estaban siendo investigados hoy fueron puestos en libertad, y si bien tienen una restricción de no poder estar a 500 metros de ese lugar, lo cierto es que siguen dando vueltas por el barrio, ¿no? Entonces hay un repliegue del Estado. Ustedes piensen, nosotros en la ciudad de Rosario tenemos más de 180 barrios. El 80% de los homicidios que se dan en esta ciudad suceden en 12 barrios de la ciudad. Cuando uno recorre esos 12 barrios, tienen 3 características. Por supuesto, la impunidad. Podés hacer cualquier cosa que no te va a pasar nada. Lo otro es el acceso a la justicia. Hay una gran injusticia, la justicia no está presente. Y lo tercero es una enorme inequidad social, por supuesto, ¿no? Entonces, gran parte de esas víctimas y victimarios son jóvenes que en muchos casos, por ejemplo, en los últimos años y con la pandemia mediante, han dejado de ir a la escuela, han dejado de tener esos talleres de capacitación laboral que existían en otro momento, donde los conectaban también con empresas o fábricas para que pudieran trabajar y rehacer su vida. Bueno, cuando el Estado retrocede, avanzan estas organizaciones criminales que no solamente venden droga, sino que también realizan usurpaciones, extorsionan, amenazando a comerciantes de distintas zonas de nuestra ciudad. Bueno, finalmente esa reunión, digamos, se desarmó, se fueron. Digamos, lo que te estoy preguntando es,
¿Qué suelen hacer ahí los padres, las madres, los chicos que van a jugar? Se tienen finalmente, y bueno, sería entendible, se vuelven a las casas, se quedan, están podridos y quieren reaccionar. ¿Cuál es la situación de la gente que está ahí tomada de rehén? Por supuesto que hay miedo, pero también hay un enorme coraje para enfrentar estas situaciones. Lo que la gente pide es que no se las deje solas. Claro. ¿No? Esto es lo esencial. Nosotros en ese momento intentamos tranquilizar la situación, quedarnos adentro del club hasta que llegara, lógicamente, la policía de la provincia de Santa Fe. Y una vez que llegó, bueno, se hizo la denuncia y ahí pudimos salir. Pero es algo recurrente y que tiene que ver un poco con lo que ustedes decían, ¿no? Infundir miedo para que la gente quede adentro de la casa y no pueda, bueno, compartir la calle, ¿no? Que es el ámbito natural en el que todos transitamos. Rolo. Enrique, ¿vos ves algo particular de los narcos contra los espacios donde los chicos estudian, donde aprenden y donde, por supuesto, se meten con el deporte, con el fútbol, con todas las actividades recreativas que los alejan de la droga? ¿Crees que hay una intencionalidad puntual contra las actividades de los chicos? Mirá, el blanco fácil son los chicos, ¿no? Sin oportunidades, sin horizonte de una vida mejor. Y a uno, sinceramente les digo, te parte la cabeza, porque esas personas a las que nosotros llamamos soldaditos son chicos, que tienen una niñez totalmente arrebatada, ¿no? Que viven en el marco de una violencia que se termina naturalizando, que existe también esto. Es más complejo que la cuestión netamente económica. Hay un sentido de pertenencia. Pero eso te iba a decir, Enrique, o sea, ya es una sofisticación de la perversidad. Sería ir a destruir las redes de vida deportivas, sociales, de los pibes, de los habitantes de un barrio para que queden boyando y a merced de ser reclutados como soldaditos. Destruirle los valores, destruirle la ilusión, quebrarlos psicológicamente y para poder reclutarlos. ¿Es esa la jugada? Es esa la jugada. Es ni más ni menos lo que vemos en esas películas que parecía tan alejado de nuestra realidad, en guerras civiles, donde esos grupos armados reclutan chicos, ¿no? Que les rompen la cabeza para que sean soldados, pero siendo muy chicos. Bueno, esto es lo que sucede. Por eso que en un país donde más de la mitad de los chicos viven en la pobreza, donde el sistema educativo funciona mal, pero aparte la pandemia recrudeció ese mal funcionamiento. Muchos chicos alrededor, mire, yo estaba en la Comisión de Educación en el Congreso. En ese momento, por informes del propio Ministerio de Educación de Nación, se estimaba que más de 1 millón de chicos y chicas habían dejado de tener vínculo con el sistema de educación formal. Entonces, es un combo claramente explosivo, ¿no? Y si uno eso lo suma a la situación económica, la falta de inversión en infraestructura y urbanizaciones que tienen que estar a cargo fundamentalmente de los estados provinciales y nacional, ¿no? Que son quienes más capacidad económica tienen para abordar esto. Bueno, esta es la realidad que vivimos y las consecuencias. Sí, usted habló de los acontecimientos en el barrio de Los Pumitas, que en su momento TN transmitió en directo. Recordamos aquella rebelión de los vecinos contra gente que se decía que vendían drogas. Los salteños se los conocían en ese momento. ¿Esos son los que han quedado libres ahora? Así es, particularmente el salteño. El que vimos en la de arriba del techo de la casa cuando le tiraba cosas a los vecinos. Exactamente. Es como le desmantelaron la casa, Osvaldo, Claro, ¿verdad? Que le sacaron... ¿Y dónde está ahora esa persona? Bueno, no solamente una casa, ¿no? Sino que se derrumbaron varios búnkers, de los cuales hoy por lo menos uno está reconstruido, según lo que me dijeron hoy los familiares de Máximo, que es este chiquito que murió asesinado, y la desprotección, el miedo. Pero total, Enrique, ahí ¿no? estaba la gendarmería, se supone. Era el lugar donde fue la gendarmería, el barrio Los Pumitas. Sí. Hoy ¿Cómo estaba reconstruyeron el búnker? Bueno, a algunas cuadras de donde fue este hecho, donde yo estuve en el día de hoy, los familiares de Máximo me dijeron que reconstruyeron un búnker. Entonces, ¿y quiénes cuidan hoy a los familiares de Máximo? Bueno, está la gendarmería, pero ustedes saben que esto es un tema mucho más complejo. No es que con la presencia parcial de fuerzas de seguridad esto se resuelve.
hay que recuperar un barrio completo. Esto tiene que ver con una presencia activa del Estado que va más allá de una cuestión temporal. En Rosario sucede algo que yo también lo quiero decir públicamente. Las fuerzas federales vienen por un tiempo. Cuando uno conversa con esas fuerzas federales, te plantean que la situación es igual o peor en el conurbano bonaerense y que a la brevedad vuelven a ir al conurbano. Sí. Yo escucho noticias donde se plantea que en cada colectivo, ¿no?, transporte público del conurbano bonaerense hay un policía a bordo, ¿no? Bien. Bueno, imaginemos, esto en la ciudad de Rosario sería imposible, pero lo que quiero intentar transmitir es el abandono por parte de un gobierno provincial y de un gobierno nacional, que son quienes manejan la fuerza pública y que son quienes tienen que tener una mirada integral de estos barrios, porque son 12 barrios de la ciudad donde ocurren el 80% de los homicidios, y frente a un problema extraordinario hay que tener respuestas extraordinarias, y hoy esas respuestas no aparecen y pasan los meses, y este es un problema urgente. Enrique, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, a disposición. Muy bien, está con nosotros. ¿Sabes por qué le ponen música a Manu Jove y a vos no, Damián Dipache? Claro. Uy, ¿a qué problema? No se va? tenés música. Claro. No Sos tiene ingeniero. música. No tiene música ¿Cantamos algo? propia Dipache. Le podemos lo ¿Querés que aplaudimos. cantamos algo? ¿Tenés alguna preferencia? Tenemos un Otra vez vino musicalizador con Kiss. extraordinario. Eso, Oye, El otro día fue de Kiss, exactamente. Bien. ¿Qué música podría? Podría ser un Red Hot Chili Peppers. ¿Por qué no? Ahí está. La entrada está Bien. saladita. Californication. Podría ser. Bien. O la Bueno, cortina Está muy- saladita, está en dólares. La cortina No sé de si hay 8 más. escalones. La cortina de 8 escalones precisarías. Ahí está. Ahí está mal para la economía. La economía no está. Fíjate qué rápido va nuestro Rojo, sonidista, picante y caliente. No está mal para una economía de 8 escalones. Bien. ¿O no? Economía 8 escalones. Damián Dipache, te escuchamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es aprender de macro y microeconomía jugando con ustedes y los televidentes como los 8 escalones. Vamos a arrancar de aquí hacia todo el panel y arrancaremos por el primer escalón, que en realidad es el octavo escalón. Bueno. Con una pregunta que es la que más daña a la economía argentina, que tiene que ver con los tributos. La cantidad de impuestos que hay en Argentina, la primera la va a responder nuestra amiga Lucía. Dale. Nuestra compañera Lucía, a ver si la vemos en pantalla. ¿Estás preparada? No. Dale. Bueno, Es medio Yo soy muy traicionero. estructurada, Ah, no pero me es con sorprendan. opciones. Querida, dale, marca con una cruz. Bueno, ¿Cuántos hay? ¿cuántos impuestos hay en la Argentina? 183. Señores, la respuesta es... Dale, Incorrecta. 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 Miren la trampa. Son solo 165. 165. Claro, le re- Ha quedado fuera, Lucía, de la está. primera parte. Listo, Bien. fuiste. Entre- Osvaldo. Se retira de la Tenemos casa. 165 impuestos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. La realidad que es una burocracia terrible. La mayoría de los candidatos dicen que van a bajar impuestos. Ninguno te dice cómo los va a bajar ¿Y los cuál? impuestos. Pero son 165 los impuestos en Argentina, uno de los países que más impuestos tiene. Vamos al séptimo escalón. Vamos. Dale, vamos. Vamos camino al séptimo escalón. Lo vemos en pantalla. Ahí está. Me encanta la música. También podemos hacer un programa De juego. de juegos. Osvaldo. Sí. Está empoderado, Dipache. ¿Desde qué año tenemos la inflación más elevada en 2023? Tenés dos opciones, Osvaldo. Sí. Comparada, claro, ¿a qué año te tenés que ir? 1991. Tu respuesta, Osvaldo, es... ¡correcta! Tenemos la inflación más desastrosa desde el año 1991. Estos 3 dígitos acompañan a ese dato, Osvaldo. Efectivamente, vamos camino al 130% de inflación. Voy por los 3 millones. Vas por los 3 millones, exactamente. Que te digo una cosa, cuando los te 3 los... millones acá nos quedan acá en la punta, Sí, así que lo obvio. siento, Vamos, usted es Lola. Cuando Dale, te los ya- estemos entregando se van a devaluar, Osvaldo, pero No importa. efectivamente serán 3 millones. Osvaldo, Pasamos dale. al Dale. escalón número... Dale. Sí. ¿Vas a conducir, Dipache? Vamos, Dale. vamos, sin pudor, Vamos. Dipache, vamos. Lo va a nuestro amigo Está muy bien, conductor. no podés ¿Nuestro hacerlo. conductor? Dale. ¿Nuestro conductor? ¿Puede ser? Vamos. Recaudación tributaria Real. En el mes de abril. 2023. A. A. Caída del 8.2% de la recaudación tributaria real en abril 2023. O caída del 10% de la recaudación tributaria en el mes de abril de 2023. Usted, Sheikman, tiene la respuesta. Es tramposa, es engañosa. ¿Qué? Yo no sé Diga. qué. No sé vos.
10%. Su respuesta es incorrecta. Incorrecta. Está bien malversada. 3 millones para mí. Hay que decir que Te vas del programa, Dipache. Ya engancha 2. No, Dipache les pone un número feo, Claro. el número verdadero, que claro, es malo, claro. y otro Claro. número Y que otro es peor. peor todavía. Entonces, Sabía caemos en la que trampa. esto iba a pasar. Dale. Señor televidente sabía que esto iba a Dale, pasar. quiero que suene mucho la música. El dale, número otra es vez. pésimo. Vamos. Es pésimo. Cayó 8,2% de la recaudación Desastre. real. Y es muy grave porque efectivamente Sequía, estamos claro. emitiendo pesos para financiar esa recaudación, ingresos que están falta. efectivamente muy por debajo de el nivel de gasto del Estado Nacional. Vamos hacia el próximo escalón, señores. Vamos. Aprendan de la León. macro y microeconomía. Vamos de León. Balanza comercial. Ayúdame, Luguercho, por Esperen. favor. shh. Dejen la Balanza- música, pará. Pará, Música la de 8 Lubercho, Suspenso. Luguercho que va a los 8 escalones muy cerca. Balanza comercial 2023. Ha sido positiva. En dólares. Exactamente, ha sido positiva. En 1.386 millones de dólares, Pablo de León. Sí. o O negativa. 1.290 negativa. Negativa, 1.290 millones de dólares. Pablo, tu respuesta es positiva. Vamos, es, Lugue. es verdad. Vamos, es verdad. Pablo. Y le Vamos, digo que León. nos quedamos cortos con el dato. Nos quedamos cortos con el dato porque ahora se dieron a conocer los nuevos datos y es más negativa aún. Más. De hecho, es más negativa con Brasil. Es muy preocupante lo que está pasando en Pero la pará, balanza ¿es comercial. negativa o positiva la Es balanza negativa. comercial? Negativa. Por Estamos eso- importando más de lo que exportamos y es más. Y Por ahora eso, los nuevos Eso, datos. Menos. El ABC ha publicado nuevos datos en las últimas horas y son más negativas aún. Porque esto era marzo. En abril dio más negativo todavía. Números pésimos. Porque hay restricción de las importaciones, pero la Expliquemos, claro, desarrollemos explícalo. un poquito cada hay respuesta. restricción de las importaciones, claro, es lo que vemos, la pelea de todos los días de los industriales que tienen que importar un insumo, pero la sequía hizo que se derrumben completamente las exportaciones. Mala suerte con todas tuvo Massa también, hay que decirle que mala suerte también tuvo, porque además de la sequía bajó el precio de la soja, así que todas le juegan un De poquito todos los en escalones que contra. teníamos, este es uno de los más importantes, te diría. Porque si efectivamente no estás teniendo una balanza comercial positiva y tenés un déficit fiscal, no tenés cómo financiar las importaciones. Entonces, es uno de los más preocupantes. Te diría que hasta el ferretero que nos está escuchando en su casa en este momento está preocupado por ese escalón, porque no tenemos los dólares suficientes. Entonces, ese escalón está siendo clave y determinante. De hecho, lo que ha pasado ahora en el Banco Central de la República Argentina ha sido positivo, pero levemente positivo. Las últimas 10 ruedas han logrado acumular reservas. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para otro escalón porque tenemos un escalón sobre ese tema. Luis Bata fue bien, así que a la final con Osvaldo. Vamos al quinto Nos vamos escalón. a la final. Los leoninos. Vamos. La veo muy nerviosa Estoy Cecilia. muy nerviosa, La veo chicos, muy porque esperen, Dipache- Vos no podés fallar. Permítame esto. Pero... Si yo pifio, me rajan, Dipache. Eso, sí, lo que yo quiero decir. La Le comida hacen de laburo. mis hijos está Ahí en está. manos. No Esperen, llores, no esperen. llores anticipadamente. Depende de tu conocimiento, no de nosotros. Yo lo que quiero decir es que todos tenemos atenuantes. Sí. Cecilia no. No es un agravante. No estás colaborando. La esencia. A ver cómo administras tus nervios. Se juega- se Se juega la va a algo. jugar Estoy muy señor- nerviosa. señorita Especialista. Bufflet en esta pregunta. Dipache, me echan, me tenés que Mira, conseguir mira la laburo. posición corporal, ya está. A la Ya que no da defensiva más. está. Vamos. Sí. Señores, Se Vamos. juega Cecilia, su A ver, participación en encima no era TN. spoiler. las a ver. reservas del Banco Central de la República Argentina Esa la sabés. Sí. son positivas en 2.321 millones. 29 No son- millones. Tu propia placa. Dice billones, pero son millones. Son millones, claro. Son millones. Hiciste mal la Poneme. placa. No, bueno, no vamos a tirar a los... Chicos, no me distraigan, por favor. La están variando a Buffet Mirá, a propósito. las reservas son positivas en 2.300 millones o O negativas en 6.939 millones. Con M, de pesos. millones. Dale. bueno, entiendo que estamos hablando del mismo concepto, negativas en 6.900. Cecilia. Tu respuesta es positiva. Salvó los trapos. Salvaste la sopa. Guido Valera no te dejaba entrar en la radio Cecilia, mañana. Es más, Cecilia, te digo que habiendo acumulado en 10 rondas el Banco Central de la República Argentina dólares, tenemos reservas de 33.000 millones de dólares. Estamos en las reservas más bajas. Hoy estaba haciendo un cálculo que en el año 2007, titular,
Banco Central de la República Argentina tiene reservas récord acumuladas, 46.500 millones de dólares. Hoy estamos en 33.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. Muy preocupante la situación de acumulación de reservas. Señores, televidentes, vamos al próximo escalón. Usted está aprendiendo lo que está pasando en nuestra economía con este juego. Por favor, pasemos al próximo escalón. Sí, que Diego y yo respondimos mal. Sí, te queda con todo, Dipache. Dipache. El show de Damián Dipache. Rolo. Vamos. ¿Cuál? Esperá, deja la música. Para un Esperá. poco, estás muy ansioso. No se pongan. Saborealo, Dipache, saborealo. Pará un poco. Tensión, tensión. Dale, pará. Rolo. Espera un poquito. Estoy muy nervioso. Subí un poco las músicas. Son 3 millones. ¿Quién los va a poner? ¿Querés un vasito de agua? Como pregunta. Vamos. Carmen Barbieri. Esperen. Más suspenso. Miren Rolo. usted cómo se frota las manos. La Nata está jugándote el puesto, está viendo en este momento el programa. Gracias, Dipache. Mañana va a ver si abre el micrófono. Si vos no sabés este dato tan importante, Y ¿cómo la es pregunta el es- déficit fiscal? Escalón número, Dipache. 6. Bien. ¿Cuál es el déficit fiscal proyectado para el acumulado del año 2023? Te voy a dar solamente una ayuda. Ajá. Claro. En esta respuesta está el déficit fiscal primario y el déficit cuasi fiscal. Ahora sí. ¿Por qué lo ayudas a él y a nosotros? Porque si no era capciosa la pregunta Sí, como bien. se formuló. No, no, Déficit claro. fiscal más Rolo. cuasi fiscal. ¿Cuál es el proyectado para este Le 2020? agradezco la ayuda porque iba a ir por la opción A, pero cuando me Claro. sumó el déficit cuasi fiscal, 7 puntos. voy con Me el dejó ver. 12,4% La. del PBI. La B. Y le quiero decir algo, y Bufflet también la sabía, para los que decían, Bufflet, a ver esta prueba. Bufflet sabe todas las respuestas. Dale. Pero esta es menos 12,4. Rolo, Te lo dije. A ver. Soplaron. ¿hubo alguna traición al juego? Vi que Claro. Bufflet No. Te Ahí- sopló. Descalificado. Descalificado. Listo. Pero tu respuesta es correcta. Vamos. Hizo Voy a la trampa. final. Déficit fiscal primario. No el lo del- voy a aplaudir porque tuvo ayuda. Vamos y vamos. Es Igual, ilegal. que quede claro algo. Es Nos aplaudimos ilegal. por acertar, pero no por los números que son para No, acertar. Ustedes que del números otro, son lado, para llorar. del otro lado de la pantalla se están divirtiendo un poco. Tengan Están en muertos de cuenta que el déficit fiscal, que es del 5,4%, se está financiando con un montón de billetes de emisión monetaria, que además se convierte en el déficit fiscal, cuasi fiscal, que son las LELIC, que podrían ascender ahora, o sea, hasta ahora son 18 billones de pesos. 18 billones de pesos es el déficit cuasi fiscal, o sea, esa absorción de todos esos pesos sobrantes del mercado. Esa es la respuesta que ha dado el Bueno. señor Rolo. ¿Qué? ¿Pasamos a Bien. otro escalón? Por Por favor, interpósita Dipache. persona. Salinas Me ya está encanta fuera, el sentido lúdico de la desgracia de la economía argentina. Dale, vamos. Por favor, pasemos Luciana al está próximo afuera. escalón. Debería ir Luciana está allá afuera. ahora, ¿no? Vayan. Lucía, en la Lucía música. quedó Ahora afuera. No La soy limpiamos. Lucía. No van a pasar al 13 Lucía, dije. nunca. Si pisan la música, nunca los van a convocar del. Es cerquita, pero les queda muy lejos. Shh, música. Pasan. Arriba. Sí. Pasan que usted está dentro del juego aún. Sí. Circulan alrededor de 8.000 millones de piezas de billetes de toda denominación, toda. 10 pesos, Sí. 50, 100. Al actual ritmo, ¿cuántas piezas de billetes llegaremos a tener en diciembre de 2023? Pasan. Ah. 12.500 Ah. millones de piezas. A. O B. 11.000 millones de piezas. Me Pensalo. juego. Ah. Suspenso. Esperen. Ay, ay, ay. Venías bien, ¿eh? Suspenso. Venías bien. La respuesta es. Pero, Bazán, tu respuesta es... ¡correcta! 3 millones. Correcta. Claro. Aproximadamente estas 11.000 billones de piezas que se van a ver circulando en la economía, en parte van a ser con piezas de billetes de 2.000 pesos que supuestamente dicen que están impresos ya para circular. Pero sí tenemos que decir, imagínense que esa cantidad de piezas de billetes, lo que está sucediendo es que primero cae la demanda, o sea, los argentinos no queremos. Hoy son 8.000 millones, van a ser 11.000 millones de piezas circulando en la economía y además aumenta su velocidad de circulación. Cada vez las sacamos más de encima y van a la góndola del supermercado. La respuesta de
Osvaldo Bazán implica que eso es más inflación futura. Bien, y ahora la última que le va a contestar Vamos al último Lucía panel. Salinas. Pero si yo estoy No, descalificada. ya perdió, Pablo. Bueno, le dieron De León esta. le toca. ¿A vos o a Me mí? toca a Por mí, favor. Pablo. ¿A Te vos la, o a mí? te la Diego, regalo, yo perdí. Pablo. Vos a Ah, no, Dale. no, Segman. Por favor, vayamos a la próxima. Yo voy. No. Dale, Seyman. ¿En cuántas casas de la moneda imprime sus pesos Argentina? Alemania, Brasil y Bolivia. Brasil, China, España, Francia, Malta. La respuesta... Lucía. No, Pero no, pará. no. Pablo. ¿A quién? Pablo. Segman. Segman acertó, perdió en la vuelta anterior. Perdió, Pablo. Entonces le Me toca está a diciendo la Pablo. productora que es Pablo de León. Pablo de León. Sí, porque Diego y yo perdimos. Vamos, Yo quería la Pablo. revancha. No venís más. No venís de más. La tiranía va a hacerte aleccionar. Vamos. Dale, Pablo. tú perdiste. Por Lugercho, la número 2. B. Brasil, China, España, Francia, Malta, dice De León. Pablo de León. Che. Mirá la potencia que tenía la respuesta A, Pablo de León. Sí. Mirá la potencia. Sí. Alemania, Se imprime. fuerte. Brasil. Sí. Bolivia, ya no tienen dólares, te dan pesos bolivianos. Sí. Era muy buena opción la respuesta A. Pero no, se está imprimiendo en muchos lugares distintos. Bien, la respuesta es Dipache. Vamos. La B es correcta. ¡Vamos, de efectivamente. León! Brasil, China, España, Francia y Malta imprimimos en 5 países de 3 continentes para importar con billetes de pesos que nos sobran, con dólares que no tenemos. Señora, usted que está en la casa, esta es la respuesta correcta. Bien, muy bien. Dos- Dipache, gracias Dos respuestas. Con Bazán por a la final. habernos hecho sonreír dentro del catálogo de las desgracias Exacto. económicas de la Argentina. Exacto. Un placer. Gracias. Gracias por haber ascendido en los 8 escalones. Muy bien. Y ahora simplemente diremos que... ¡Aló! Hola Diego, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy Facundo Manes y quiero conducir la Argentina. Bien. Tenés suerte, Diego, que no quiera conducir solo una vuelta más, porque si no, tu suerte ya estaría echada, porque nadie conduce mejor que hola, soy Facundo Manes. ¿Y los 8 escalones? ¿Y los 8 escalones también podría? Me encantó este momento, ¿eh? Quiero felicitarlo a Dipache porque hizo trabajar mi cerebro, así que lo felicito. Yo tenía que aparecer la palabra. Muy bien. Bueno, Yo le pido a la gente que en su casa reflexione, Diego. Señora, señor, ¿cuándo usted conduce un auto, por ejemplo? ¿A la mañana, de tarde, de noche? Cuando tiene la posibilidad de manejarlo, ¿lo hace a contramano? ¿Lo hace por la banquina? ¿Lo hace pasándole por arriba a los peatones? No. Lo hace con prudencia, con calma, con templanza. Y todo eso lo tengo yo, Diego. Además tengo vocación de poder. No soy como esos radicales como Gerardo Morales que se conforman con ser furgón de cola del PRO. No, señor. ¿Querías título? muy bien. Con todo. O sea, a usted le han implantado, pero Gerardo Morales siempre dice, no, es radical, pero le han implantado el gen del poder y ese tipo de cosas. ¿Es verdad o no? Pero vos, Diego, ¿conocés a algún niño que cuando le preguntan con qué sueña ser de grande diga vicepresidente? Pero él no dice. Si yo escuchara a un niño con un discurso tan derrotista y mediocre, inmediatamente lo mandaría a mi consultorio. Está muy bien, bueno. Pobrecito. Escúcheme, la escena política argentina es como el cerebro, hemisferio izquierdo o derecho. No hay centro popular como usted está proponiendo. No hay un cerebro del centro, ¿entiende, Manes? Hay hemisferio izquierdo y derecho. Y basta. ¿Vos qué me querés explicar? No entiendo. ¿Qué me querés Que explicar? usted está en el centro, está vendiendo un producto que el mercado no estaría. Estás preso de la grieta, Diego. Estás preso de la grieta y no estás pensando en grande, no estás soñando en grande. No. Conformémonos con mirar la historia desde el asiento de atrás. Hola, soy Facundo Manes. No digamos la frase pensar por fuera de la caja porque No, voy a harto decir- de por fuera de la caja. Hola, soy Facundo Manes y tengo una coupé. Solo tengo puertas adelante. El único que me puede decir... Me encanta. Facundo, Muy bueno. cuando usted va al... El único que me puede decir, Manes, te toca ir atrás, es el soberano. Pero por ahora el soberano me la agarra con la hola, soy No. Facundo Manes. Y quiero ser presidente. Escúcheme, cuando usted va a un restaurante, Sí. ¿qué pide? ¿Batata o membrillo? Tiene que definirse. ¿Batata o membrillo? ¿Qué Membrillo. dice? Membrillo. Dulce de la membrillo. gente- En Salto acá- comía dulce de membrillo. Sí, Acá claro. todos los Con cámaras goropo. todos son más del membrillo. Con ¿eh? goropo, claro. Sí. Son membrillos. Bueno, Levante ahí la está. mano los membrillos. Y ¿eh? todos esos que votan Facundo Manes. Ahí No, está. no levantar. No, bueno, alguno membrillo levantó. votamos. Alguno levantó. No, membrillo. Levanta. Postre Martín Fierro, claro.
Vigilante. Por eso, Vigilante. dejemos de comprar espejitos de colores de lunáticos que quieren vender órganos o de violentos que dicen conmigo esto se acaba, basta. Bueno, está bien. Y también basta de falsos centros. El PRO nunca va a poder ofrecer una opción de centro porque su líder sigue siendo Macri. La prueba está que mientras el país incendia, Macri sube una foto con Pep Guardiola y todos los del PRO se excitan. Le mandan besitos como si fuera una celebrity. ¿No lo viste en la foto? Usando ¿Una zapatillas. denuncia eso? Un pendeviejo. Es verdad, es verdad. Por más que Horacio se haga el malo, Pero usted, siempre va a estar bajo pero usted la fue a sombra de besar Macri. el anillo de Macri. Sí. Es verdad. Hace un par de meses. Es verdad. Macri no es mi jefe. Que No, recular no es mi en jefe. chancletas. Macri no es mi jefe. No es mi jefe, Pero ni tengo fue- que negociar nada y no tengo que pedirle permiso de nada. Pero tuvo, ¿quién fue? Acá el poder lo tiene el tipo que va, digamos, el que recibe y hace ir a la casa de uno al otro. Y usted tuvo que trasladar, usted se tuvo que Sí. tomar el remis hasta lo Pero de estás Macri. actuando como un vocero de Macri ahora. No soy vocero, lo estoy picanteando porque Estás usted... explicando la situación. Sí, Que vos me viste sí. cómo entré. Sí, Sí. sí. Toqué timbre y tenía masas. Y le dije, hola, soy Facundo Manes. Bien. Y te ve- traigo masas. No para provocarte, sino para decirte que tenés que hablarle más a las masas y no a Sergio Massa. Está muy bien. No encerrarte en un discurso fanático. Antes los políticos estaban para persuadir. Eso nos enseñó Raúl Alfonsín. Bien. Bien. Muy Bueno, bien. Facundo. Y si alguien distraído al costado del camino, Diego, cuando nos ve marchar nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo y decirles que marchamos, que luchamos para constituir la unión cerebral, afianzar la justicia, La unión cívica consolidar la paz cerebral. interior, Ahí está, la proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Muy bien. La Unión Cívica Cerebral. Adiós, Manes. Pier Paolo Barbieri, ¿Cómo estás? fundador de Ualá, ¿Cómo andás? Finanzas Tecnológicas. ¿Cómo estás, Pier? Bien, muy bien. Placer estar acá. Gracias por la invitación. Desde las finanzas tecnológicas, desde tu sector, ¿Cómo cambiaste? es así. Así. Hay que Así. maniobrar. ¿Cómo ves la economía, digamos? ¿Tiene muchas regulaciones? ¿Cómo está afectado tu sector? Si ves la Argentina pasar desde tu actividad y tu ecosistema, no exclusivamente de Ualá, ¿cómo está? Bueno, es indudable que Argentina está pasando un momento difícil y un año difícil en un contexto de muy alta inflación, de un crecimiento que creo que este año va a ser negativo y nosotros sí lo vemos en el consumo, porque es obvio, creo que lo ve todo el mundo. Al mismo tiempo diría... Los consumos son los usos de la tickets- tarjeta de los ustedes. tickets de las más chiquitos. tarjetas y de los cobros, que a veces nosotros crecen bastante por arriba de la inflación, pero crecen a un ritmo menor al que crecían el año pasado. O sea, vos me estás diciendo de otra manera que se está frenando el consumo. Nosotros o se está vemos achicando el gasto. Que mucha gente pierde contra la inflación. Entonces crece, pero crece menos que la inflación. Y eso es consistente con la información que dice que los sueldos pierden contra la inflación. Al mismo tiempo, nosotros estamos en un sector que estructuralmente crece. ¿Por qué? Porque el dinero se digitaliza. Yo estaba escuchando los 8 escalones de la economía y cuando hablamos de esa cantidad de billetes, la gente cada vez más quiere pagar digitalmente, no con efectivo, que es inseguro y es menos conducente en un periodo inflacionario. Además, porque es incómodo ir, retirarlo. Exacto. Los bancos ni lo quieren, nadie lo quiere. Entonces, en un momento de baja demanda de efectivo, porque hay mucho, la gente quiere pagar más digitalmente. Entonces, también vemos un fenómeno que es global, que es la digitalización de las transacciones. Y ahí América Latina, y esto salgo un poco de la perspectiva de Argentina por un segundo, nosotros estamos en una región donde solamente el 20% de las transacciones hoy son digitales. El resto son en efectivo. Y en otros países donde nosotros operamos como México, son aún más altas el porcentaje de transacciones en efectivo que en la Argentina. Pero eso va a cambiar. O sea, México se maneja más en efectivo todavía que Argentina, a pesar de tener una economía mucho más grande y pujante por su Y que crece proximidad más. con Estados Y Unidos. que crece muchísimo más. Lo que digo es que América Latina en general está el 20% de transacciones digitales y vos ves a China y son 75% digitales. Europa 60% digitales. Estados Unidos 50% digitales. Entonces, una de las cosas que yo sé cada mañana es que hoy va a haber más transacciones digitales que ayer.
y que toda América Latina está haciendo este proceso de ayornamiento y de crecimiento muy acelerado de las transacciones digitales, a pesar de que tengamos un año difícil en la Argentina. ¿Cómo ves los impuestos? Una de las causas del negro, el barrani o el pago billete no es el único, pero puede tener que ver con los impuestos. Hay gente que negrea a través, obviamente, del efectivo, y este es un fenómeno regional y especial de la Argentina. Yo creo que es un fenómeno en general de los mercados emergentes, y por eso yo creo que Argentina tiene que emular lo que hicieron otros países que lograron bajar el barrani, que en realidad nos daña a todos los que pagamos impuestos, y lo que hay que hacer es una profunda reforma tributaria que logre la simplificación. En Holanda, por ejemplo, todos los impuestos de una persona o de una empresa entran en una página, y el Parlamento hizo todo un proyecto para que todos los impuestos de un año sean en una sola página. En Argentina, los impuestos de una empresa son a veces, en el caso de Ualá, más de 200 páginas. Entonces, yo creo que nosotros, antes que nada, tenemos que simplificar radicalmente la tributación y sacar las cosas que son distorsivas. Por ejemplo, el otro día lo comentaba públicamente, hay ciertas provincias que pusieron un impuesto especial a las billeteras virtuales. Entonces, cuando alguien digitaliza su dinero, que es algo bueno, porque quiere decir que va a ser una transacción digital y no fuera de la economía formal, le ponen un impuesto de ingresos brutos. Entonces, ahí, ¿cuál es el incentivo? No lo voy a digitalizar, me voy a quedar en el efectivo para evitar el impuesto. Entonces, es como que a veces creamos ciertos impuestos que mandan el incentivo opuesto de lo que queremos saber como una sociedad, que es la simplificación de las transacciones. Nosotros trabajamos mucho con inversores chinos y japoneses, que ambas sociedades han logrado, gracias a la simplificación de las transacciones digitales, que haya más empleo y trabajo formal de una economía formal y menos barrani. ¿Cómo hicieron? Bueno, y simplificaron radicalmente los impuestos y no penalizan al que digitaliza, sino que penalizan al que vive en efectivo. Vas a comer a un restaurante y el mozo a lo mejor te dice al final, 10%. ¿Cómo pagas? 10% efectivo. Si pagas con billetes, 10%. Viene la recarga si usas tarjetas o la Ualá o la que sea. Bueno, pero eso es ilegal. Bueno, pero a nadie le importa. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros tuviéramos... Eso no es culpa del mozo, no es culpa del restaurante. Es culpa de que tenemos un sistema tributario extremadamente complicado, que además tiene una carga tributaria muy alta, porque Argentina es uno de los países que tiene una carga tributaria más alta de la región, y tenemos que emular a los que lo hicieron bien. ¿Quiénes son los que lo hicieron bien? Nuestros vecinos que bajaron lo informal. ¿Cómo hicieron? Simplificando. Entonces yo digo... ¿Las transacciones tienen un costo alto en comparación con otros países de la región? Cuando vos usás tarjeta... No, lo que sí tenemos es un sistema tributario ultra complejo, donde tenemos impuestos que son distorsivos, como dicen los economistas. O sea, ¿qué hacen? Te incentivan a vos a actuar de la manera incorrecta, que es, en vez de digitalizar, usar efectivo. ¿Por qué? Porque si te pongo un impuesto a la digitalización, yo no voy a cobrar en digital. Y eso nosotros lo vemos cuando nosotros lanzamos nuestro producto de Ualá Biz, que es el producto para cobrar, que tenemos las menores comisiones del país, y el comercio cobra la plata en el momento, ni siquiera tiene que esperar a que le paguen en 10 días. ¿Qué fue lo más difícil de hacer ese producto? El sistema interprovincial de impuestos, que cada provincia le cobra a otra provincia un impuesto distinto, y es un caos de regulación y de tributación intraprovincial que es imposible de entender. Entonces, lo más difícil del sistema no era cobrar con tarjetas, era entender y aplicar la lógica de 24 provincias interactuando entre sí, en vez de tener un solo plan simple que recaude lo que el Estado tiene que recaudar y que ayude a la digitalización. Hay emprendedores muy importantes que se fueron de la Argentina. ¿Qué debe hacer la Argentina para que vuelvan? ¿Y cómo explicás el fenómeno? No sé si hablar de éxodo, porque a lo mejor es una palabra que en la historia de la humanidad es un poco pesada y grande, pero unos cuantos muy significativos se fueron. Sí, yo creo que primero que nada tenemos 47 millones de almas que viven acá, entonces prefiero hablar de los que estamos acá y no hablar de los que se fueron. Pero sí creo que tenemos gran talento argentino fuera de la Argentina, no solo emprendedores, científicos, educadores, periodistas, empresarios en general, hay un montón de gente, y yo creo que estamos en un siglo XXI donde lo que más importa es el capital intelectual. Entonces, yo quiero que esa gente esté creando productos, servicios y trabajos en la Argentina. Y yo creo que para eso tenemos que crecer. Creo que lo más importante para un país como Argentina es crecer. Y para crecer
tenemos que lograr integrarnos más al mundo. Yo soy un ferviente creyente que el Mercosur es algo que hay que profundizar. Yo no quiero una economía aislada y creo que mucha gente que tiene negocios muy internacionales busca países más conectados. O sea, nosotros siento que a veces tenemos la tendencia de pensar muy focalizados en nuestros problemas y no cómo integrar a Argentina a otros países. A mí me da vergüenza que Argentina exporte menos carne que Uruguay o que haya exportación sojera que se va por Paraguay en algo que es claramente contrabando a Paraguay, porque yo quiero que ese talento, esos productos y todo ese PBI esté en la Argentina. Y creo que hay muchos emprendedores increíbles que por sus negocios internacionales hoy deciden vivir su vida en otro lado. Me gustaría más que estuvieran acá, como estoy yo, que volví después de 12 años afuera y estoy muy feliz de estar en Argentina y de crear mi proyecto desde Argentina para México, para Colombia y para los países que vamos a lanzar. En un ratito, cuando me diga el director, a lo mejor va a poder preguntar también Cecilia Bufflet. ¿Cómo retén a esta Cecilia? Uno ve de afuera el ecosistema tecnológico y ve que tiene crecimientos abruptos, son como la marea, que depende como, ¿viste? Como de factores. ¿De qué depende? Que de repente toman un montón de gente, de repente se achican, incorporan a la planta X cantidad, después no pueden seguir. ¿De qué depende eso? Bueno, ¿de la tasa de interés de Estados Unidos? Yo creo que estamos en el medio de una transformación global. Esa transformación es que muchos de los sectores que antes no tenían tecnología, hoy tienen mucha tecnología. Eso pasó con los medios hace 15 años. Pasó con los otros sectores como la educación. Y ahora está pasando en mi sector, que es las finanzas, y próximamente en la salud y en otros sectores más. ¿Por qué? Porque la tecnología hace mucho más eficientes hacer productos y servicios, y distribuir esos servicios por la Internet lo hace mucho más plural. Nosotros fuimos de 15 personas cuando lanzamos en octubre de 2017 a más de 1.500 personas regionales ahora. Es una tasa de crecimiento vertiginosa. Y muchas otras empresas están haciendo eso. ¿Por qué? Porque crecemos y hay inversión. Pero cuando los Estados Unidos suben la tasa de interés, el costo del dinero global sube. ¿Por qué? Porque uno puede dejar la plata en el banco en Estados Unidos y rinde más. Entonces, en ese contexto, muchas empresas grandes, especialmente empresas como Google, como Amazon, incluso Apple, que es la empresa más exitosa del mundo, pararon un poco la máquina. Y en ese contexto, la tasa de crecimiento de la tecnología bajó. No fue negativa, no es negativa. Al contrario, siguen creciendo la tecnología como parte de la economía. Y en parte, como te decía antes, la digitalización de los pagos y los cobros sigue creciendo exponencialmente. Sin embargo, la velocidad con la que se crecía bajó. Y es así que muchas empresas lamentablemente cerraron. En nuestro caso, nosotros seguimos creciendo, pero estamos contratando objetivamente menos gente de la que contratábamos el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de mercado donde, como decía antes, la tasa de interés en los Estados Unidos determina cuánto se quiere invertir en el futuro y en las ganancias futuras. Cecilia Bufflet. ¿Cómo estás, Pierpaolo? Hace unas semanas un supermercado lanzó un producto financiero y contaba que prepago y contaba que tiene casi 1 millón de personas que van a pedir una tarjeta de crédito y no tienen condiciones para tener una tarjeta de crédito, porque no tienen historial crediticio, porque no tienen ingresos en blanco. Vos trabajás específicamente en la inclusión financiera. ¿Cuántos argentinos se quedan afuera por estar fuera del sistema de la inclusión financiera? ¿Dónde está ese límite? ¿Cuántos rebotan del sistema? Muchísimos. Y ese es el problema de vivir en una sociedad con tantos ingresos no declarados, donde tenemos solamente el 20, el 25% de las personas en Argentina pueden acceder a una tarjeta de crédito porque tienen el historial crediticio para que le den una tarjeta de crédito. Nosotros creamos Ualá para que cada persona pueda tener una tarjeta y pueda tener un método de pago, un método de cobro completamente gratis, sin cargo de apertura, de mantenimiento. Y hoy ya tenemos más de 4,5 millones de clientes solamente en Argentina, y para cada uno de ellos nosotros creamos un historial crediticio. Y es un historial crediticio que es abierto, no es solo de Ualá. Lo podés llevar a cualquier institución de todo el país. Y eso te permite ir a ese supermercado y conseguir una tarjeta en ese lugar con la historia de Ualá. Por eso yo creo en la competencia. Nosotros competimos con ese supermercado como competimos con Mercado Libre y tantos otros. Y yo creo que la competencia eleva y los monopolios atrofian.
Entonces, yo creo que hubo por mucho tiempo en Argentina muy poca innovación en el sector financiero porque no hubo competencia, porque hay muy pocas instituciones que trabajan siempre para los que siempre tuvieron acceso al sistema y todos debatimos qué descuento tengo con la tarjeta de crédito, Black o especial o esto y otra cosa. Y eso es algo que deja fuera al 75% de la población. Entonces no podemos pensar que vamos a crear un sistema justo y abierto y que crezca si dejamos afuera el 75% de la población. Entonces, yo creo en que cada persona tenga una cuenta, cada persona tenga un método de pago, que puedan cobrar y pagar digitalmente, y eso creo que, como vos decís, ayuda a lidiar con el problema de dejar tanta gente afuera. Y la única manera de tener un sistema más justo es tenerlo realmente inclusivo y nosotros trabajamos todos los días para eso. Bien, vamos a hacer una tanda y tenemos unos minutos más para charlar con Pierpaolo Barbieri. Tanda, por favor. Seguimos charlando con Pierpaolo Barbieri y Rolo Barbano tiene su pregunta. A ver, Rolo. Pierpaolo, ¿estás a favor de la idea de dolarizar la economía argentina? Acá está, mira. No, yo no estoy de acuerdo con la dolarización porque creo que cuando te atás a una economía que tiene las características de Estados Unidos y tiene la moneda de reserva del mundo, tenés los incentivos incorrectos para un país como la Argentina que produce commodities y vive de eso. Estados Unidos hace política monetaria para ellos y nunca van a pensar en vos y me parece la solución incorrecta, aunque sí creo firmemente que el problema número uno de la Argentina hoy es bajar la inflación. Está Osvaldo Bazán. Pierpaolo, en este programa acabamos de escuchar que chicos que terminan cuarto grado no conocen ni siquiera las letras. ¿En cuánto debería preocupar eso a los emprendedores como vos? Muchísimo. Si no tenemos talento, no tenemos futuro, no tenemos consumidores, no tenemos sociedad. O sea, a mí me parece central ese dilema y me parecen desastrosos los resultados de Argentina en las pruebas internacionales de PISA y creo que ese es el estándar que tenemos que pensar. O sea, tenemos que estar progresando como los países que invierten fuertemente en educación y además toda la investigación internacional nos dice que lo que no hacemos en los primeros años de educación no lo vamos a lograr el resto de la vida. Entonces es como que estamos degradando nuestro activo más importante que son las personas que van a ser el día de mañana los emprendedores, los trabajadores, los profesores, los periodistas y los médicos del país. ¿Pueden hacer algo los unicornios a favor de la educación en Argentina? Sí, por supuesto. Nos tenemos que involucrar y nos tenemos que involucrar todos. Nosotros en Ualá tenemos iniciativas de educación financiera. Lo financiero es lo nuestro. Trabajamos por la educación financiera todos los días. Tenemos un programa que se llama Aula Ualá, que va desde blogs a contenido educativo en video, a charlas en escuelas de todo el país, para que los chicos entiendan cómo manejar sus finanzas, que en un contexto como el de la macroeconomía argentina es absolutamente necesario, pero eso es solamente un grano de arena en una playa enorme de todo lo que tenemos que hacer y el primero que tiene que actuar ahí es obviamente el Estado. Y voy a decir que la idea de tener una hora más de matemática y lengua es una buena idea. Yo creo que tenemos que hacer más de eso y focalizarnos en los resultados de la prueba de PISA, que es lo que nos dice si estamos haciendo un buen laburo o, como vos decías, tenemos datos que estamos haciendo un muy mal trabajo. Tenemos un minuto para que me des un parecer sobre esta idea. ¿Tanto prejuicio tiene un sector, no toda la sociedad, pero hay un sector muy prejuicioso con los empresarios, a tal punto que irrumpió una palabra medio fabricada? Yo no soy empresario, soy emprendedor. ¿Cómo crees que debería ser visto el empresario emprendedor? ¿Y cuán sesgado o cuánto prejuicio crees que tiene este gobierno y concretamente el Banco Central sobre las finanzas tecnológicas? Una pregunta compleja para un minuto. Yo diría que el empresario y el emprendedor es básicamente lo mismo. Nosotros si vivimos en una economía de mercado, y yo creo que no hay un mejor sistema que una economía capitalista de mercado con una república en lo político, tenés que tener un sector privado. Y si el sector privado no crece y no crea trabajo y no le va bien, no le puede ir bien al país porque no podemos vivir todos de un sector público. Yo creo que las economías que más crecen y más se desarrollan son economías donde hay un sector privado pujante que es competitivo. Yo sí creo que por muchos años hubo un modelo en Argentina donde muchos empresarios estaban muy cerca del gobierno y viviendo de las rentas del gobierno, y en una sociedad donde por una década estamos estancados y no crecemos, es obvio que eso crea un malestar en la sociedad, me parece natural y me parece un fenómeno entendible. Una línea del Banco Central y va a haber la consecuencia. Banco Central. Yo creo que el Banco Central hace un trabajo muy difícil en este contexto. Obviamente en el caso de las criptomonedas no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron de dejarnos afuera de un negocio que cada vez más argentinos quieren participar. Muchas gracias, Pierpaolo Barbieri. Ahora, verdad, consecuencia. Hasta el domingo.